Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Ex Machina en viajes dimensionales por razones desconocidas, el desafortunado Shul viajó a No Game No Life Zero y se convirtió en un Ex Machina. Después de darse cuenta de su situación, Shul comenzó su lucha por sobrevivir en esta copia del infierno. Afortunadamente, ya sea suerte o algo más, se encontró con un cadáver, el cadáver de un viajero en el tiempo, y obtuvo de él el sistema. Se detectó un nuevo host, enlace exitoso, bienvenido al sistema de cruce dimensional, ¿quieres iniciar el dispositivo extradimensional? ¿Necesito decir más? Ante la única posibilidad de supervivencia, Shuer activó el sistema sin dudarlo. Lanzadera dimensional, comienza. Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 50. Un día común había pasado un día desde que Shuer y el otro hombre pasaron por allí. Durante este corto día, el propio Shuer pasó todo el día en la biblioteca de Celia, registrando la mayor cantidad posible de las colecciones actuales de Celia. Celia no dijo nada sobre esto. Enseñar magia a otros era algo que hacía intencional o no, pero Shuer era especial. Normalmente, Celia solo enseñaba a personas con muy buenos talentos. Aquellos que no eran favorecidos por ella ni siquiera serían notados, y mucho menos aprenderían su magia. La mayoría de las veces, son sus estudiantes quienes enseñan. Shul quería tomar toda su magia. Si otra persona hubiera dicho esto, Celia simplemente habría estado en desacuerdo, pero fue Shul quien lo dijo. En ese caso, ve y apréndelo tú mismo. Ya te di el permiso de desarrollo la última vez. Esta es la respuesta de Celia. Porque Shul, que había estado aquí antes, ya había obtenido permiso de Celia para ver la colección, y sus estudiantes y seguidores también habían sido notificados. Se puede decir que en esta ciudad mágica, Shuer puede entrar y salir libremente. Incluso si no tiene la autoridad, todavía puede entrar y salir libremente. Tal vez fue porque sabía esto que Celia aceptó sin dudarlo. No importa. ¿Quién sabe? Shuer simplemente se sentó tranquilamente en la sala de lectura, registrando rápidamente los libros mágicos sobre la mesa. Junto a la mesa había una montaña de libros apilada, que era imposible contar en poco tiempo. Todo esto ya lo había grabado. En la sala de lectura, los clones que fueron convocados para mejorar la eficiencia también estaban haciendo sus respectivos trabajos de manera ordenada. Hay personas que son responsables de mover los libros, personas que son responsables de clasificarlos, personas que son responsables de registrar los libros como la sinagoga, y personas que son responsables de devolver los libros registrados a sus lugares originales. En total, incluyendo al propio Shul, hay más de 100 niñas pequeñas con el mismo color de pelo azul y violeta deambulando por esta biblioteca. El personal, es decir, las personas que habitualmente se encargan de organizar y cuidar estos libros, nunca han visto una escena así. No es como si no hubiera visto magos que usan hechizos similares, como magia fantasma o magia clon, para mejorar su eficiencia de aprendizaje. Pero un asunto tan grande, como si la otra parte quisiera terminar de aprender todos esos libros en un corto periodo de tiempo, ¿no es demasiado exagerado? Además, algunos de esos clones están aprendiendo magias diferentes al mismo tiempo que el original. Esto es demasiado irrazonable. Además, esta persona ha estado estudiando durante todo un día, sin comer ni beber, y sin descansar, y ha estado así desde ayer mediodía hasta esta tarde. Cuando regresó esta mañana, incluso pudo ver que Shuer seguía siendo el mismo. La única diferencia respecto a antes de irse anoche era que las categorías de los libros apilados junto a Shuer eran diferentes. Esto demuestra que la otra persona realmente mantuvo ese ritmo y leyó el libro sin parar toda la noche. ¿Es esto un humano? La expresión de su rostro en ese momento mostraba claramente el gran shock que le había causado Shuer.
También se le notificó al administrador con anticipación que alguien vendría a revisar los libros de magia en la biblioteca, y se le dijo que no se preocupara demasiado y que simplemente respondiera cualquier pregunta que la otra parte tuviera. En cuanto a cualquier situación irrazonable que pudiera surgir, le dijeron que no se preocupara por ello. Miró la escena y no pudo pensar en ninguna palabra para expresar su emoción. Entonces recordó de repente que hacía algún tiempo, Celia emprendió un largo viaje y regresó con una extraña sonrisa en su rostro. En ese momento, los magos de la ciudad tenían muchas especulaciones sobre esta situación, una de las cuales era que Celia había encontrado un estudiante muy talentoso afuera. Ahora bien, ¿no es posible que esta chica sea la nueva aprendiz de Lady Celia? Mirando a la guapa chica que parecía tener solo 12 o 13 años, y la velocidad con la que pasaba las páginas, solo 0,3 segundos por página, como si estuviera bromeando. Todos los administradores dudaban de que la otra parte hubiera visto claramente el contenido. Pero aunque solo estaba bromeando, la otra parte hizo una pequeña pausa después de cada página, lo que demostró que realmente estaba leyendo. En este sentido se tranquilizó. Después de todo fue organizado por Celia, entonces ¿qué le hizo la otra parte? En lugar de maravillarse de las capacidades de aprendizaje de otras personas, es más práctico mejorar las propias. Durante este periodo, otras personas también vinieron a buscar información, pero la situación de Shuer los asustó. Después de todo, Celia solo notificó a sus compañeros de equipo, y los demás no estaban mentalmente preparados, por lo que era natural que Shuer los asustara. Siguiendo la actitud tranquila del administrador, Taxon, que acababa de completar un día de entrenamiento y regresó para encontrar a Shoul, no mostró ninguna sorpresa cuando vio esta escena. Él simplemente se acercó y comenzó a hablar con su maestra como de costumbre. Maestro, ya estoy de regreso, ¿cómo va el progreso? Respuesta: está progresando sin problemas, con la tasa de inclusión aumentando del 38% al 86,4%. Mientras respondía, Shuer no desaceleró sus movimientos en absoluto. No me malinterpretes, hizo esto porque sabía que su conversación con el profesor no afectaría lo que la otra persona estaba haciendo. Realizar múltiples tareas a la vez con una sola mente es una habilidad tradicional de Shul. Taxen ya lo ha visto suficiente y ya no le sorprende. Incluso ver a tantas hermanas clones presentes al mismo tiempo no hizo vacilar mucho su corazón, después de todo, había visto otras más exageradas antes. Entonces, podemos irnos pronto, ¿verdad? Afirmación. Maestro. ¿Qué pasa? Shuer cerró el libro, pero sus clones continuaron su trabajo, por lo que este pequeño tiempo no retrasó su tarea principal. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar? Respuesta: según el total no registrado y la velocidad registrada, Shuer observó a los clones que trabajaban sin parar a su alrededor. Se completará en 9 horas, 14 minutos y 38 segundos. No había otra manera. La colección de libros de Celia era realmente bastante grande, con categorías ricas y grosores variados. Incluso Shuer tuvo que optar por convocar a sus clones para que lo ayudaran debido a los problemas de eficiencia de una sola máquina. Si no lo hubiera hecho, solo habría logrado el 57% del progreso. Al decir esto, Taxen respiró aliviado de inmediato y su estado de ánimo cambió de nervioso a relajado. ¿Es porque te preocupa quedarte aquí durante mucho tiempo? Pregunta: ¿por qué preguntas esto? Es propio de Shuer hacer preguntas cuando las tiene, y Taxon, a quien le hicieron la pregunta, inmediatamente enderezó su postura. Estaba de pie junto a Shule, por lo que después de enderezar su postura, parecía un poco como si estuviera de pie en posición de firmes. Su aprendiz siempre había sido así, por lo que Shuer no le decía nada más, como no te pongas tan nervioso delante de mí. Este niño no puede cambiar, y ni siquiera él puede sacudirse el respeto y el amor que la otra persona tiene por él. Esta situación ha estado sucediendo desde que lo acepté como discípulo, y no ha cambiado hasta ahora. En ese caso, déjalo estar. Porque me temo que te quedarás aquí unos meses, profesor. Confundido Tuxen, debes saber que cada vez que decido quedarme en un lugar por un largo tiempo, hay una razón. Inferencia: el registro más largo hasta ahora es de solo 5 meses, seguido de 1 a 3 meses, y el número total de veces no supera las 10 veces, y su ejercicio diario no ha sido descuidado. Conclusión: no hay tiempo perdido, no hay problemas. Lo sé, pero, bueno, tienes razón. Al final, Taxon no dijo nada en respuesta, solo suspiró y estuvo de acuerdo con Shul. Hasta ahora, Shuer ha tomado la iniciativa de reducir muchos malentendidos innecesarios entre Taxon y él.
Y esta vez, descubrió con precisión que Tucson tenía nuevos problemas. Ahora que lo ha descubierto, no lo ignorará. Por supuesto, es mejor solucionarlo lo antes posible. De todos modos, incluso si toma este tiempo, sus clones no se verán afectados. Unos minutos más tarde, Shul y Tucson aparecieron en las calles de esta ciudad mágica. Lo que fue diferente de lo habitual fue que esta vez fue Tucson quien caminó delante y marcó el camino, mientras que Shule fue quien lo siguió a su lado. La diferencia de altura entre ambos probablemente haría pensar a las personas que no los conocen que se trata de un padre sacando a su hija. En cuanto a por qué digo esto, es porque Shule ha capturado a muchos transeúntes, especialmente ancianos y mujeres, mostrando expresiones de cómo ven este tipo de cosas. Y aunque Shul tiene una expresión fría, su apariencia sigue siendo buena. Sin embargo, para el ex machina, la apariencia se puede cambiar a voluntad, pero a Shul no le importa. Maestro, aún no has visto el paisaje de esta ciudad, ¿verdad? Afirmación: el mapa ya se ha generado. Comprar no tiene sentido y puede abandonarse. Debido a que Shue abrió la puerta directamente a la habitación de Celia, en realidad no registró el paisaje de la ciudad excepto el mapa topográfico que detectó. Pero incluso si realmente necesita las imágenes, puede simplemente enviar un dron para recogerlas. Bueno, en ese caso, ¿qué tal si te llevo a dar un paseo? ¿Confundido? ¿No lo oíste bien? Las acciones innecesarias pueden abandonarse. Esta ciudad es diferente a cualquier otro lugar que hayamos visitado. Echemos un vistazo. De todas formas, no nos estorbará. Tucson miró a las hermanas clones que lo rodeaban. Después de todo, quitarle la maestra no afectaría el progreso de su trabajo. Solicitud aprobada. Aunque Shue quería decir que ya había visto toda la ciudad usando otros métodos, finalmente accedió a la solicitud porque vio la emoción en el rostro de Tucson. De todos modos, no tomará mucho tiempo, así que tómatelo como una oportunidad para relajar al niño. Así que tenemos la imagen actual. Maestro, déjeme decirle que la comida de este restaurante es deliciosa. Tucson llevó a Shue a la tienda que mencionó. Shue buscó inmediatamente la información de la tienda en su base de datos. Pero no dijo nada. Después de todo, era Tucson quien lideraba el camino y estaba dispuesto a escuchar en silencio durante el proceso. Ah, hay un espectáculo de magia en esta calle. Y esto. Pronto llegó la hora de cenar. Sentado en un restaurante al azar, Shue miró al hombre del otro lado de la mesa. Maestro, ¿cómo se siente? Respuesta: está bien. ¿Eh? Eso es demasiado frío. La respuesta de Shule desanimó inmediatamente a Tucson. Explicación: porque ya lo he leído. Ah, ¿cuándo? Respuesta: cuando estés de compras, ¿eh? Tucson estaba confundido. ¿El profesor lo siguió afuera? No, la hermana Shue no dejaría su trabajo sin permiso, lo que significa que es muy probable que su hermana clon la siguiera. Debe ser así. Pregunta: te dije antes que conozco tu situación en todo momento, ¿verdad? Shue miró fijamente las orejas de Tucson. Puedo ver lo que tú puedes ver y lo que no puedes ver en cualquier momento. Adicional, mientras recorriste la ciudad, yo también había visto la ciudad en su totalidad. Estas palabras despertaron la memoria de Tucson, y recordó que Shue efectivamente le había contado esto. No esperaba que pasara esto, qué lástima. ¿Pero cómo vio la profesora mi foto? Se tocó la oreja porque los ojos de Shule estaban puestos en su oreja en ese momento, pero solo había un auricular que Shule le había dado. Ah, ya veo. Resulta que este dispositivo no solo me permite comunicarme e intercambiar información con mi profesor, sino que también le permite a mi profesor conocer mi información intuitivamente en cualquier momento. Cuando pensó que su imagen estaba siendo observada por Shue en cualquier momento, no solo no sintió miedo, sino que incluso se sintió feliz por ello. Sin embargo, su plan se arruinó debido a esto, pero no importó. En comparación con este incidente, después de saber que Shue siempre le prestaba atención, el humor de Tucson se volvió muy bueno. Disculpe, esta es su orden. Ah, gracias. Después de agradecer al camarero, Tucson comenzó a comer la comida que tenía delante. Era consciente de que a Shue le habían enseñado a no hablar mientras comía, por lo que también dejó el tema. El camarero miró a Shue y su expresión parecía como si quisiera decir algo, pero por alguna razón no lo dijo en voz alta. Esta pequeña expresión, naturalmente, no escapó a los ojos de Shue, pero no le importó, porque había muchas razones que conducían a esta situación y no prestaría demasiada atención a los extraños.
Y así, después de que Tucson terminó su comida. Después de enviar a su aprendiz de regreso a la posada, Shiwer regresó a la sala de referencia nuevamente y se reunió con sus clones que todavía estaban trabajando diligentemente y continuó su trabajo de grabación. Ya se había asegurado de que después de esa noche, toda la colección actual de libros de Celia fuera registrada por él. Cuando terminó el registro de la magia de Celia, no le quedó nada más que hacer. La resolución mundial del capítulo susurrante también ha alcanzado el 79%. En cuanto a los planes futuros, lo pensaré mañana. PS. Me he estado sintiendo un poco débil últimamente, lamento mucho no haber actualizado anoche. Bueno, entiendo a aquellos a quienes les gusta llevar libros. Después de todo, sé que no he actualizado mucho estos días. También soy una persona a la que le gusta leer y guardar libros, así que no diré nada. Siempre y cuando sigáis viéndolo más tarde. Además, quiero escribir sobre la vida cotidiana recientemente, porque no hay muchas líneas principales que escribir en el volumen Fulilian. Si sigo la línea principal, terminará muy rápido. La línea principal de la que estoy hablando es la línea principal del esquema. Volumen 2. Caminando en la oscuridad 3. La cicatriz de la muerte, el sueño de la mecánica y la magia. Capítulo 51. Enseñanza personal y encuentro casual. El tiempo vuela. Han pasado 3 años desde que el maestro Shiwer y su aprendiz abandonaron la ciudad mágica. Hoy, Tucson, quien se ha vuelto extremadamente poderoso, vino una vez más a la sinagoga para pedir algo. Pregunta: ¿dijiste que querías aumentar la fuerza del objetivo del campo de batalla virtual? Sí, últimamente he sentido que la intensidad de las batallas internas ya no es suficiente para ponerme nervioso. Al mirar los ojos decididos de Tucson, Shiwer comprendió que la otra parte no estaba bromeando. No solo eso, su proceso de volverse más fuerte y los datos cada vez mayores también estaban bajo la observación de Shiwer en todo momento. Como nunca ha soltado a su aprendiz durante muchos años, Shiwer casi tiene el registro de observación de Tucson de cada minuto y cada segundo de los últimos años sin ninguna edición. Shiwer no respondió. Sus ojos recorrieron el cuerpo de Tucson. Esta era una conducta diaria con el fin de registrar con precisión los cambios en su aprendiz. Solicitud aprobada. 2 colas emergieron del dobladillo de la ropa de Shaul y se insertaron en el suelo entre los dos. Esta vez, no hubo enmarcado del lugar, ni hubo ninguna preparación para la impresión de otros datos. Después de recolectar toda la magia que Celia ha recolectado, las reservas mágicas de Shiwer han alcanzado un nivel asombroso. Y como tiene mucho conocimiento mágico, Shaul ya no necesita copiar y puede crear directamente su propia magia. Por ejemplo, los diversos pseudo-escrituras que copió al principio ahora han entrado en la categoría de verdaderas escrituras. La primera versión original del campo de batalla virtual armado también fue mejorada después de agregarle magia. Una onda invisible se extendió desde el centro y, antes de que nadie se diera cuenta, cubrió un área de 2 kilómetros de radio. ¿Listo, Tucson miró a su alrededor y vio que el entorno no había cambiado, pero su sentido físico inmediatamente le hizo darse cuenta de que había llegado al campo de batalla. Este es un gran campo de entrenamiento que el maestro había creado para sí mismo. Es realmente doloroso, pero la velocidad de mejora también es muy rápida. La única diferencia con el pasado era que antes, Tucson siempre entraba sola, pero hoy, la hermana Shiwer todavía estaba aquí, luciendo como si no fuera a irse. Entonces, Shiwer de repente movió sus extremidades de una manera muy humana, como si estuviera haciendo ejercicios de calentamiento. Al ver esta escena, el corazón de Tucson de repente dio un vuelco y un pensamiento muy aterrador apareció de repente en su mente. Su expresión instantáneamente se transformó en horror. La escena de la batalla anterior con el impostor todavía estaba vívida en su mente, y la mera imitación física le hizo imposible recibir el golpe perfectamente. Espere un momento, profesor, podría ser. Habiendo deducido los pensamientos de Tucson basándose en su pensamiento lógico, Shiwer no ocultó nada y dijo directamente la verdad. Afirma que quiere expresión, esta es la manera más efectiva. Pero tú eres mi maestra, no puedo hacerlo. Nadie sabía si Tucson era sincero en lo que decía o simplemente no quería pelear con alguien tan poderoso como Shaul. De todos modos, en ese momento, dio tal razón y tenía una expresión muy resistente. Suplementó: usa toda tu fuerza. Después de escuchar esto, Tucson finalmente se crispó incontrolablemente e hizo todo lo posible por controlar su expresión. Realmente necesitaba una batalla que lo hiciera sentir tenso, ya que era la única manera de seguir mejorando.
Sin embargo, enfrentarse a su maestro, una persona poderosa a la que nunca podría derrotar, le hizo querer escapar desde el fondo de su corazón. A veces, escapar es vergonzoso, pero útil, pero Shuel no le dio otra opción. Sin importarle si Taxon estaba listo o no, el Shuul frente a él se le acercó instantáneamente, y el pequeño puño que parecía que podría ser cubierto fácilmente por la palma de Taxon se estrelló contra su abdomen. Una sensación más dolorosa que cualquier herida recibida en batalla se extendió instantáneamente desde el abdomen a los órganos internos de todo el cuerpo. Se acurrucó sin control. Sopló. Varias sensaciones de náuseas, mareos y dolor vinieron una tras otra, llenando su cerebro. Debido a las características del campo de batalla, en realidad no vomitó la inmundicia, sino que simplemente fingió vomitar. Solo un puñetazo y se encontró en este estado. Sin embargo, a juzgar por el dolor en mi abdomen en ese momento, el maestro que estaba frente a mí no era yo. Si fuese el propio profesor, definitivamente no sería capaz de ponerme de pie. Parece que al igual que aquellos monstruos que el maestro había derrotado cientos de veces, el maestro también grabó su propia imagen. En ese momento, lo que tenía delante era la imagen de batalla de Shuul, y era una versión con una dificultad menor. Parece que los días que vienen serán difíciles. Una figura de color azul y violáceo caminaba lentamente por la vasta llanura. Destaca entre el verde. Shuel caminaba solo por esta llanura y nadie sabía a dónde iba. Taxon estaba perfeccionando sus habilidades en el campo de batalla y, naturalmente, no se detendría a esperar. La visibilidad en esta zona es muy buena. Debido a que es una llanura, Shuel puede observar directamente la situación a la distancia sin usar un detector. Mira, los ojos de Shuel inmediatamente captaron varias figuras negras. ¡Demonios! ¿Por qué están estos tipos aquí? No es necesario escanear, basta con ver los grandes cuernos exclusivos de la raza demoníaca en las cabezas de unas pocas personas para determinar su identidad racial. No había mucha gente, solo 4. Basándose en su poder demoníaco, Shuel juzgó fácilmente la fuerza de ese grupo de demonios. Juzgar la fuerza de los demonios es muy sencillo. Solo mira cuánto poder mágico tienen. Además, los demonios son una raza muy arrogante y no se molestan en ocultar su fuerza. 4 grandes demonios, 3 guerreros y un mago, Taxen puede manejarlos fácilmente a todos él solo. Esta es la evaluación dada por Shuul. Sí, tiene en alta estima a Tucson, y con razón. Aunque los demonios con los que se encontraron ahora eran grandes demonios, según Shuel, incluso si estos tipos trabajaran juntos, no podrían ejercer ninguna presión sobre Taxon. Aunque realmente quiero sacar a Taxon y jugar con estos demonios. Pero los enemigos de este nivel no pueden compararse con sus propios clones en el campo de batalla. Teniendo en cuenta estos factores, el valor excedente de estos demonios es casi cero. En ese caso, resolvámoslo rápidamente. Oye, Lhasa, ¿qué crees que significa que ese tipo Shulaad nos haya enviado aquí? Un gran demonio con armadura y que portaba una gran espada en su espalda, le preguntó a su compañero demonio a su lado con un tono aburrido, con un tono lleno de desdén. Originalmente era un demonio poderoso, pero debido a que el demonio que le desagradaba era el confidente del rey demonio, no podía presumir frente a él. Pero por lo general, encontraba formas de causar problemas con el demonio llamado Shulaad. Ahora, de repente, la otra parte le asignó aquí para interceptar a una chica humana con cabello azul y violeta, lo que le hizo sentir que estaba siendo desperdiciado. Pero bajo la presión del rey demonio, no tuvo más remedio que asumir esta tarea. No lo entiendo, pero Shulaad debe tener sus razones para hacer tal arreglo. Después de todo, conocemos su magia. Su nombre es Colis, y ella es la única maga en este equipo de demonios. Los otros 3 compañeros son todos guerreros. Deberías entender esto, Belisa. TSK, es por esa magia que el rey demonio lo usa tanto. El guerrero demonio llamado Belisa no refutó porque realmente entendía las razones. Shulaad no podía igualarlo en términos de poder duro, pero la previsión de la otra parte lo obligó a admitir que de hecho era una magia muy poderosa. En ese momento, un demonio femenino que era tan delgado como una loli se adelantó e interrumpió. No seas descuidado. No olvides que la otra parte fue quien trató con Drácole. TSK, es solo Drácole, pero perdió contra una chica humana. ¡Qué vergüenza, Colis! La demonio femenina llamada Colis es la única maga del equipo, y los otros 3 compañeros son guerreros especializados. Ante el recordatorio de su compañero mago, Belisa no lo tomó en serio. En su opinión, perder contra un humano ya era un desperdicio, y Drakor incluso perdió contra una chica humana.
Esto es realmente una pérdida de magia. Se puede ver que este demonio es muy arrogante hacia los humanos. No olvides el primer lanzamiento de Lin Men. ¿Cuál es nuestra misión esta vez? El otro demonio quería advertir al otro, pero lo que sucedió después lo interrumpió. Zas. 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 3 láseres fueron disparados al mismo tiempo, perforando instantáneamente las cabezas de los otros 3 demonios, excepto Coris. Esto sorprendió a Coris, quien aún no había terminado de hablar, pero como gran demonio, tenía una considerable experiencia en combate, por lo que recuperó el sentido inmediatamente y usó su magia. Recuperación. La muerte instantánea de su compañera de equipo no tuvo mucho impacto en ella. En un instante, lanzó uno de sus hechizos. Los 3 cadáveres demoníacos que habían comenzado a convertirse en cenizas de repente volvieron a su estado anterior a la lesión, como si el tiempo hubiera retrocedido. Mientras sus compañeros subían, Corlys inmediatamente disparó su propio ataque mágico en la dirección del ataque. El ataque que acaba de producirse le permitió analizar inmediatamente la ubicación del enemigo. Todo sucedió demasiado de repente. Aunque no vio al atacante, el mago demonio aún confió en su increíble conocimiento sensorial para analizar con rapidez y precisión la ubicación del atacante. Después de lanzar el ataque, no detuvo el hechizo. Mientras revisaba sus alrededores, inmediatamente creó un escudo defensivo para protegerse a sí misma y a sus compañeros de clase. La detección mágica no encontró al atacante. ¿Qué está pasando ahora? Se esforzó por explorar el entorno que la rodeaba y también usó magia para mejorar su visión, pero sin importar a dónde fuera, no podía encontrar ningún enemigo. También se centró en la dirección desde donde vino el ataque. Es un ataque de súper largo alcance. Belisar, que fue rescatado, no pronunció una palabra. Inmediatamente se levantó y corrió hacia Corlys, blandiendo la enorme espada en su mano y cortando el cuello de este último. Corlys no se sorprendió en absoluto porque ya había sentido su propia situación. Auge. El suelo comenzó a agrietarse y la orgullosa espada gigante mejorada con magia de Belisar se rompió en 2 mitades, y su carne fue perforada por una lanza aún más grande. ¿Qué es eso? Los 3 demonios restantes solo vieron a su compañero siendo atravesado en el cuerpo por una enorme lanza. Pero el atacante aún no ha aparecido. Es solo una herida penetrante. Puedo recuperarme de ella. Al ver esto, Corlys todavía tenía una expresión relajada, y al igual que antes, usó magia de recuperación en su compañero que fue asesinado nuevamente. Pero lo que ocurrió después superó sus expectativas. Oye, aún no has terminado. Los otros 2 demonios también buscaban al enemigo con todas sus fuerzas, pero no importaba, no encontraban ningún rastro. Estaba claro que el ataque venía de allí, pero no había señales de ningún enemigo. ¿Invisible? Imposible. No se encontró magia durante la detección de magia. Entonces la situación está clara, el oponente utilizó un ataque de súper largo alcance. Ya no podían permanecer en esa llanura y tuvieron que esconderse en los bosques cercanos lo antes posible. ¿Cómo pude fallar? Sin embargo, Corlys parecía sorprendida, como si hubiera visto algo incomprensible. ¿Belisa aún no se ha recuperado? Mi magia no funcionó. En su rostro solo había asombro. La magia de la que estaba tan orgullosa en realidad se había vuelto ineficaz y, a lo largo del camino, su control sobre su poder mágico también estaba disminuyendo gradualmente. Es culpa del ama. Al no tener energías para preocuparse por otros problemas, el demonio vio que no había posibilidad de salvar a Belisa, por lo que inmediatamente cargó a Corlys sobre sus hombros. Él y otro compañero se separaron y corrieron hacia el bosque. Los demonios son egoístas. En cuanto a por qué eligen salvar a sus compañeros en este momento, es porque la magia de Corlys es realmente útil, y tales recursos auxiliares no pueden descartarse a voluntad. Y extrañamente, mientras huían, los ataques del enemigo cesaron. Pero no había tiempo para preocuparse tanto. La máxima prioridad en ese momento era esconderse rápidamente en el bosque con muchos obstáculos. Los demonios eran muy rápidos. En apenas unos segundos, recorrieron una distancia de 10.000 metros y se adentraron en el bosque. Shul aterrizó en el lugar donde murió Belisa. En este momento, el cuerpo de este demonio aún no se ha convertido en cenizas. Todo el cadáver parecía congelado en la lanza, como si el tiempo lo hubiera detenido. La razón era simple. La magia utilizada por Corlys resucitó instantáneamente a los 3 demonios que deberían haber muerto instantáneamente, lo que despertó el interés de Shuer. Y la situación que tenía delante era precisamente la obra maestra que había creado específicamente para el sampling.
Después de completarse el muestreo, la tarea de análisis se entregó al sistema para que la ejecutara y Shuer comenzó a caminar hacia el bosque en un sueño. Fue muy fácil para Shuer buscar a los demonios que ya habían corrido hacia el bosque. Nadie puede escapar de su persecución. Él supervisó toda la conversación entre los 4 grandes demonios y conocía la situación. Y de las palabras clave recogidas, parece que el profeta Shulaad me ha notado y ha enviado a estos demonios. De la conversación, nos enteramos de que estos grandes demonios están en desacuerdo con Shulaad y que hay una gran probabilidad de que quieran matar al demonio tomando prestado su cuchillo. Parece que Shulaad ya sabe de la existencia de Shul. En cuanto al grado específico de comprensión, sin datos de referencia, Shuer no pudo analizar la respuesta específica. Y los datos necesarios podrían ser proporcionados por el demonio que estaba escapando en ese momento. Ahora que el objetivo está claro, no hay nada más en qué pensar. A continuación, llega el momento de cazar. PS. Estoy de vuelta. Además, ahora estoy empezando a considerar la selección de materiales para el próximo mundo. Puedes darme algunas sugerencias sobre la selección del mundo y las revisaré. Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 52 añadido. Shul estaba parado afuera de un enorme cráter creado por magia. El pozo circular con un gran radio muestra cuán poderoso es este ataque. El humo y el polvo levantados por la energía llenaron el aire, reduciendo la visibilidad de los alrededores a un nivel extremadamente bajo. Para una persona común, sería imposible ver nada entre este humo y polvo, lo que crea una condición perfecta para un ataque furtivo. Sin embargo, Shuer no se verá afectado en lo más mínimo. Y la situación actual no fue causada por él, sino por otra chica de cabello naranja con la que estaba muy familiarizado. Lulini. 2 sombrillas 4-8 camarones. Un temblor enorme vino de lo profundo del bosque. A lo largo del camino todos los árboles estaban rotos y el suelo estaba cubierto de huellas de batallas. Si caminas por este camino hasta el final, encontrarás que hay un pozo hecho por el hombre con 2 demonios acostados en el pozo. Cada uno de ellos es atravesado por una lanza y queda fijado al suelo sin ningún movimiento. Eran 2 guerreros demonios del estandarte del bosque. Shuer los encontró inmediatamente después de entrar al bosque. La forma en que murieron los 2 demonios fue exactamente la misma que la de Belisar antes. Cuando fueron atravesados por la lanza, el tiempo en sus cuerpos quedó suspendido y congelado en el momento de la muerte. Y todo esto lo hizo la sinagoga. Debido a las características de los demonios, estos se convertirán rápidamente en fragmentos mágicos después de la muerte, por lo que Shul eligió este método para recolectar muestras de demonios. Pero no es necesario un individuo completo, basta con un poquito. Después de completar la colección, Shuer comenzó a leer los recuerdos de los 2 demonios. Fue una magia muy conveniente. Quería saber por qué el profeta Shulaad de la tribu de los demonios enviaba gente aquí. Sí, desde que Shul se enteró de que la otra parte había venido especialmente a interceptarlo, comprendió inmediatamente que la persona de la que estaban hablando era Shulaad, el ser con magia que podía saber el futuro en la obra original. Shulaad puede interferir selectivamente en el presente entre los muchos futuros que observa, haciendo que el futuro vaya en la dirección que él quiere. En la obra original, la muerte de Shulaad era, en cierto sentido, el futuro que él eligió. Shul no tenía ningún sentimiento hacia este demonio. Fuera previsión o cálculo, no le preocupaban los cálculos de Shulaad. Además, el carácter de Shulaad es el de una persona inteligente. Si la otra parte puede realmente descubrir su existencia en el futuro observado, entonces definitivamente sabrá las consecuencias de provocarlo. Ahora que había reunido lo que quería, Shuel hizo una estimación aproximada basándose en los recuerdos que recopiló de los cerebros de los demonios. Pero la máxima prioridad en este momento no es este asunto, sino el mago restante. Shul desarrolló un fuerte interés en la magia de Colis que podía revivir a los recientemente muertos. Unos minutos más tarde, hubo una violenta explosión en el bosque. Se levantó humo y polvo, y de repente apareció un enorme pozo en la hierba del bosque. Era el terreno causado por la explosión hace un momento. Shuer estaba de pie en el borde del pozo, y frente a él estaba una niña con una gran trenza naranja en la cabeza. La explosión de ahora no fue causada por Shuer, por lo que la respuesta es obvia, vino de la chica de enfrente. Y resultó que Shuer conocía a este visitante. Pregunta Bolame, ¿por qué estás aquí? De hecho, Shuer ya había localizado a Bolame gracias al dispositivo de pulsera que llevaba en su mano por la noche, y también descubrió su trayectoria de movimiento. Se dirigía directamente hacia él.
Entonces, ¿cómo sabía Volame las coordenadas de la sinagoga? Por supuesto, provenía del dispositivo que llevaba en la muñeca, que fue fabricado especialmente por Shuer y tenía la mayoría de las funciones auxiliares. Por supuesto, también tenía una función de posicionamiento, y la base de datos de la pulsera contenía las coordenadas de la persona que Shuer había dejado especialmente atrás. Bueno, creo que deberías entenderlo, hermana Shuer, ¿verdad? Al ver que Shul no mostraba ninguna emoción sorpresa, Volame no se sorprendió, porque en su impresión Shul era así, una persona con emociones muy estables. Han pasado varios años desde que se salvó la casa de la niña. El cuerpo de las mujeres crece antes que el de los hombres. La pequeña niña de aquel entonces se ha convertido ahora en una dama elegante. Bueno, parece que la palabra dama no se aplica a Volame. Mirando a la otra persona con sus manos en sus caderas, luciendo muy orgullosa, y el gran agujero frente a ella que había hecho con sus propias manos, ella no parecía una dama en absoluto. En respuesta a esto, Shuer no respondió de inmediato, sino que volvió a sondear el pozo y finalmente confirmó que el mago demonio a quien dejó deliberadamente hasta el final estaba muerto. No te preocupes, no me contendré contra los demonios. Después de todo, una vez me enseñaste que debía usar todas mis fuerzas para enfrentarlos, ¿verdad? Volame estaba muy orgulloso de sus acciones al tratar con los demonios, y no tenía idea de que sus acciones habían destruido el plan original de Shul. Aunque su plan fue interrumpido por un conocido, Shuel no se quejó. Después de todo, ya había recopilado suficientes datos sobre la magia de restauración del mago de Belisar antes. La razón por la que el oponente fue dejado hasta el final fue simplemente para forzar más magia. Que Volame lo mate está bien, para Shuer, no importa. Y basándose en los recuerdos obtenidos de los 3 demonios guerreros, le bastó para construir una historia más o menos clara. Es muy probable que Shulaat enviara deliberadamente a estos tipos a morir. Los subordinados desobedientes fueron enviados a morir y eliminados, y Shul fue el cuchillo utilizado para matar personas con un cuchillo prestado. Es realmente extraño. ¿Por qué Shulaat tiene el coraje de conspirar contra mí? En este sentido, debido a la falta de información clave, Shuer no pudo deducir con precisión una respuesta específica y solo pudo confiar en adivinar. ¿Tiene la otra parte alguna magia que pueda contrarrestar la mía? En cuanto a esto, Shuer no tenía idea. Y con la llegada de Volame, por el momento no tendrá que preocuparse por posibles problemas en este sentido. ¿Sospechoso quieres unirte al equipo viajero? Después de pensarlo mucho, esta es la única razón que parece más probable. Ajá. Parece que tenía razón. Entonces, ¿está bien? Como para aumentar la probabilidad de que Shul estuviera de acuerdo, Volame le guiñó un ojo juguetonamente, añadiéndole un poco de ternura. Ella sigue siendo la misma niña de antes. Volame en la novela original tenía esa personalidad, y ahora la persona frente a Shul es un individuo que no ha tenido esa trágica experiencia, lo que hace que su corazón sea más inocente y más alegre que en la novela original. Su hostilidad hacia los demonios proviene únicamente de sus padres y de la educación de Shul. Shuer no comenta si esto es bueno o malo y no se arrepiente de lo que ha hecho. Ante la petición de Volame, ciertamente tenía derecho a negarse, pero al final, el corazón humano en su corazón lo hizo tomar otra decisión. Solicitud aprobada. Volame, te has convertido en un compañero. Genial. Después de un día de tortura, Taxen tuvo la oportunidad de respirar lejos de los hombres de Shuer. Al instante relajó todo su cuerpo y se quedó tendido sobre el césped virtual en una postura muy descuidada. Un segundo estaba cubierto de sangre y al siguiente parecía nuevo. Este es el beneficio del campo de batalla, que permite a Taxon mantenerse en las mejores condiciones en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero aunque el agotamiento físico se ha recuperado, la fatiga mental no está dentro del rango de recuperación, lo que también demuestra que el entrenamiento en el campo de batalla no es continuo. Todavía habrá tiempo para que Taxon descanse. Ja. Taxen yacía en el suelo, mirando tranquilamente las estrellas virtuales en el cielo. Su cansancio físico ya hacía tiempo que se había recuperado y ahora simplemente estaba relajando su mente. Hemos estado entrenando en este campo de batalla durante mucho tiempo. A juzgar por el hecho de que el entorno dentro del campo de batalla está sincronizado con el mundo exterior en tiempo real, debería ser de noche ahora. Taxon, que estaba en el lugar, no tenía forma de enterarse por sí solo de las noticias del mundo exterior. Todo fue transmitido por Shuel. Miró a Shul parado en el centro del campo. Durante las palizas que recibió ese día, una vez más se dio cuenta profundamente de la brecha que había entre su maestro y él mismo.
Recordatorio Taxon, tu estado mental ha alcanzado la fase de fatiga extrema. Necesitas descansar ahora. A su lado apareció un clon de la sinagoga que era diferente de la Shul que estaba en el centro del lugar. ¿Sí? Jilin Yiki sí, asuntos del vino Hyuba, es hora de dormir un poco. Hola, maestro. Taxon usó el dispositivo de comunicación colocado en su oído para establecer comunicación con Shiwer. La comunicación no se conectó, y en el momento en que hizo la llamada, una puerta se abrió frente a él. Las comunicaciones similares entre ambos siempre han sido así. Como Taxon siempre ha estado al lado de Shule, este medio de comunicación a larga distancia solo puede considerarse como una forma de informar a Shule. Cuando salió por la puerta, lo primero que vio Taxon fue una figura extra. La mujer de cabello naranja inmediatamente le trajo recuerdos de unos años atrás. ¿Cuándo viniste? No hubo emociones violentas, pero las palabras estaban llenas de sospecha hacia el tercero. Ah, ¿sí? Hermano Tuxen, todavía me recuerdas. Cuando Volame escuchó la pregunta de la otra parte, la sonrisa en su rostro se hizo aún más grande. Claro que lo recuerdo. Te llamas Volame, ¿verdad? Así es. Parece que te he dejado una profunda impresión. Es más que superficial, Taxon lo subestimó en su corazón. Fue por culpa de Volame que tuvo un malentendido con su hermana Shul. Así que de repente apareces aquí ahora, estás pensando. La expresión de Taxon era algo divertida. Miró a Shul, que escuchaba en silencio la conversación entre los dos, y su tono estaba lleno de confusión. Aviso: Volame se ha unido al equipo y ahora es un compañero. Por favor, sé amable con tus compañeros, Taxon. Está bien. El asunto está claro. Dado que Shuer aceptó la incorporación de Volame, Taxon no tendrá ninguna objeción. Después de todo, no odiaba a Volame, solo se sentía un poco perdido cuando pensó que él y Shuer ya no estarían solos en el próximo viaje. Sin embargo, aunque estaba muy infeliz en su corazón, después de todo, la otra parte era una hermana menor que él, por lo que Taxon naturalmente trataría a esta nueva compañera con amabilidad. Entonces, dale la bienvenida al recién llegado. Espero que podamos llevarnos bien en el futuro, Volame. Como la persona de aspecto más maduro del equipo, Tucson tomó la iniciativa en mostrar amabilidad. Bueno, por favor, denme su orientación, hermano Taxon y hermana Shiwer. Shiwer asintió en respuesta. Y Tucson también mostró una sonrisa soleada. No hubo ceremonia de unión. Era exactamente lo mismo de siempre, tan normal como la escena del hermano mayor y la hermana menor de al lado saludándose. Y así, Volame se unió al equipo de Shul. Después de este pequeño episodio en el que los compañeros de equipo se unieron, Shiwer inmediatamente hizo planes para el próximo itinerario. Castillo del Rey Demonio, hermana Shul, ¿por qué vas allí? Después de escuchar el plan de Shiwer, Volame inmediatamente preguntó sobre las dudas en su mente. Como sabía que Shiwer era muy poderoso, sintió curiosidad por el propósito del viaje de Shiwer. A diferencia del curioso Volame, Taxon, que nunca se había opuesto a las decisiones de Shul, no dijo nada. De todos modos, estaba satisfecho mientras permaneciera al lado de Shul. Respuesta: el propósito de este viaje es solo confirmar una cosa. ¿Una cosa? Afirmación para verificar una conclusión hipotética. Hermana Shiwer, sigues así. Te gusta decir cosas difíciles de entender. Tras escuchar las palabras de Volame, Taxon, que había permanecido en silencio, continuó. Eso es solo porque no tienes suficiente contacto con tu profesor. Entonces, ¿puedes entenderlo, hermano Taxen? Bueno, más o menos puedo entender. Taxon se rascó la cara con culpa, porque no podía garantizar que realmente entendía las palabras que decía el maestro. Él siempre los entendía usando sus propias palabras sustitutas. Sin embargo, como también es discípulo de Shiwer y mayor de Volame, naturalmente quiere mantener el impulso de su predecesor. Parece que el ambiente en los próximos días será más animado de lo habitual. Al observar la forma en que se llevaban sus dos discípulos, esta idea vino a la mente de Shiwer. PS. Aún no enviado. Actualmente estoy pensando en el final de este volumen. Espero que termine pronto, y en cuanto a la elección del próximo mundo, para ser honesto, hay realmente demasiadas opciones, y yo soy un poco tomador de decisiones. Ahora también estoy mirando los anteriores para ver si hay algo adecuado. Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 53. ¿Conspiración? Entonces, maestro, esta vez, ¿quieres encontrar un demonio llamado Shulart? Afirmación. Taxon no sabía por qué Shul tuvo que viajar hasta la ciudad del Rey Demonio para encontrar a un demonio llamado Shulat,
Pero como el maestro quería encontrarlo, debe ser que la otra parte sobreestimó sus propias habilidades y provocó al maestro primero. Alguien que conocía bien el carácter de su maestro inmediatamente dio una explicación razonable, de lo contrario Shuel no habría corrido tan lejos solo para matar a alguien. En cuanto a si es verdad o no, a Taxon no le importa. Aunque Volame apoyaba plenamente la matanza de los demonios, todavía sentía bastante curiosidad por saber por qué Shuel iba específicamente tras un demonio. Hermana Shiwer, ¿has visto a este demonio? Shiwer miró a la chica que estaba a su lado y luego al joven que estaba detrás de él. A diferencia del discípulo que ya se había convencido, los ojos de Volame estaban llenos de curiosidad. Después de todo, no era un secreto, por eso Shiwer dijo el motivo sin pensar. Shiwer explicó, después de la descripción sencilla y fácil de entender de Shiwer, los dos discípulos finalmente entendieron toda la historia. En ese momento, las reacciones de las dos personas también fueron diferentes. Volame permaneció tranquilo, pero después de enterarse de que alguien estaba conspirando contra Shaul, Taxon inmediatamente se agitó. Para decirlo en términos fáciles de entender, estaba casi al punto de alcanzar la temperatura roja. Debido a su relación con Shaul, Taxon siempre lo pone primero en su corazón. Ahora que sabía que alguien estaba conspirando contra Shuer, ¿cómo podría soportarlo? A ese maldito demonio le tengo que cortar la cabeza con mis propias manos. Hermano Taxon, cálmate. Mira, el maestro Shiwer no dijo nada. Shiwer miró a Taxon con calma, sin ningún signo de enojo en su rostro. Shiwer no dijo nada porque había visto esta situación muchas veces. Cada vez que le sucedía algo, Taxon se emocionaba más de lo que realmente estaba. Shiwer había dado varios recordatorios sobre esto, pero con poco efecto. Además, aunque estaba bastante emocionado, Taxon pudo completar sus tareas y batallas de manera ordenada, por lo que Shiwer no dijo nada más. Hermana, hay alguien más adelante. Volame, que había estado usando magia de detección, informó inmediatamente la situación a Shul después de descubrir a alguien más adelante. Sin embargo, cuando envió el mensaje, Shul ya había descubierto el número y las características de los individuos objetivo. Hay 3 individuos en total, 2 humanos y un demonio. Shuer analizó la información que había obtenido. Fue algo increíble que los humanos y los demonios estuvieran juntos. Debe haber alguna razón detrás de esto. Un poco más cerca, dentro del rango de inspección de audio de Shul. Señor, el pueblo está más adelante. Espero que pueda dejarnos algo cuando llegue el momento. Hermano, ¿no está la tribu de los demonios llena de mentiras? ¿De verdad podemos confiar en él? Tonterías, por supuesto que no puedo creerlo, pero no tenemos más remedio que hacer esto para sobrevivir. Por cierto, ¿alguna vez has visto a una chica humana con cabello azul y violáceo? ¿Eh? ¿Cabello morado azulado? No, nunca lo había visto antes. ¿En serio? Entonces eres un inútil. Chisporrotear, mi señor, ¿qué va a hacer? Hermano. Malditos demonios, lucharé contra vosotros, Lo anterior es el audio que Shul robó en tiempo real. Los dos seres vivos desaparecieron y Volame lo descubrió inmediatamente. Hermana, no sé por qué desaparecieron 2 personas de repente. ¿Se están escondiendo? Negativo, prepárate para enfrentar al enemigo. Shiwer no explicó nada. Simplemente les recordó a sus 2 discípulos e inmediatamente abrió un pasaje dorado, entró y desapareció frente a las 2 personas. Taxon y Volame se miraron el uno al otro, mirando la puerta dorada que les resultaba extremadamente familiar. El pasaje sin cerrar indicaba que estaba especialmente reservado para ellos. Aunque no sabían qué estaba pasando, ambos siguieron el ritmo de Shiwer. Cuando cruzaron el pasaje y llegaron al otro lado, la escena que vieron fue a Shiwer volando en el aire, con su pequeña mano pellizcando el cuello de una persona más alta que él. No, el par de cuernos enormes en la cabeza de esa persona indicaba que era un demonio. En ese momento, Shiwer estaba volando por el aire y pellizcando a un demonio. Además, había 2 cadáveres humanoides tirados en el suelo cerca, con sus cuerpos carbonizados por la electricidad. No hay necesidad de adivinar quién está detrás de todo esto. Tú, eres lo que dijo el maestro Shulat, aunque su cuerpo había sido controlado, al demonio no le importaba su propia seguridad. En cambio, inmediatamente confirmó las características de Shuer, pero este último no dejó que la otra parte continuara hablando. Inmediatamente utilizó búsqueda de memoria y exprimió todo lo que la otra parte sabía. Entonces una luz dorada se concentró en la mano que le pellizcaba el cuello.
Después de volar directamente la cabeza del demonio, Shuer aterrizó frente a sus dos discípulos que estaban observando. ¿Qué tal, profesor? ¿Hay algún hallazgo nuevo? Taxen sabía lo que Shu le había hecho. La duda no ha dado ningún resultado. Interrogación de cierre adicional. Aparte de saber que fue enviado por Shulaat para detenernos, no ganamos nada. Este demonio no conocía la historia interna, y Shulaat no reveló mucha información cuando lo envió a morir. La única información es su dirección. El demonio llamado Shulaat ya no estaba en el castillo del rey demonio, sino que estaba escondido en algún lugar en el extremo este del castillo del rey demonio. Sin embargo, sin las coordenadas, no podía abrir directamente un portal para llegar a la otra parte. Además, este recuerdo ya no es actual y la información sobre Shulaat es de hace medio mes. Parecía que estaba evitando la persecución de Shul, pero, era como si lo estuviera alejando de la dirección de la ciudad del rey demonio. Pero la información actual es aún demasiado escasa y Shul aún no puede descifrar el propósito específico de Shulaat. Necesitaba tener más información. Soplo, sacando el hacha de batalla del cadáver, Taxon ignoró el cadáver del demonio que gradualmente se estaba convirtiendo en cenizas en el suelo. Miró al cielo y recordó lo que había experimentado recientemente. Ya ha pasado otro medio mes. Durante este corto periodo de 10 días, el número de ataques de los demonios aumentó gradualmente. Lo que su equipo de 3 enfrenta ahora es el acoso de innumerables equipos de demonios. Después de derrotar a cada enemigo, Shul buscaría en sus recuerdos para encontrar las coordenadas de Shulaat. Ahora, con suficiente información, Shul también especuló sobre el propósito general de Shulaat. Toda la información recopilada a lo largo del camino fue intencionada por la otra parte. El propósito es atraerlo, Shuer, a un lugar específico, y está dispuesto a sacrificar una gran cantidad de demonios para esto. Parece que la otra parte ya tiene una carta de triunfo para enfrentarlo. Pero no está claro exactamente qué es, y Shuer también siente mucha curiosidad. Pero él ha hecho todos los preparativos y se asegurará de que Shulaat nunca regrese. Las cosas que prepare seguramente traerán sorpresas inesperadas a la otra persona. Maestro, siento que últimamente hay cada vez más emboscadas de la tribu demoníaca. Ya hay más de una docena de tribus demoníacas dirigiéndose hacia nosotros. Aunque había matado a muchos demonios antes, Taxon sintió que no podría soportar tal consumo después de encontrarse con docenas de demonios continuamente durante medio mes, si no fuera por el apoyo logístico de Shuer. Siento lo mismo. Volame resonó desde un lado. Su poderoso talento comenzó a brillar bajo la instrucción de Shul. Ahora que había dominado mucha magia, Volame ya tenía algunas de las características del personaje del libro original. Cuando se enfrenta a los demonios, siempre se siente cómodo. Pero después de vivir lo que pasó estos días, ella también sintió que algo andaba mal. Siempre siento que estos demonios tienen alguna conspiración. Aceptar el profesor también lo ha descubierto. Dado que Shior ya descubrió el problema, ¿por qué debería aceptar el plan de la otra parte? Volame estaba preocupado, pero Taxon realmente no tenía ninguna preocupación, porque creía que su maestro podría resolver fácilmente cualquier problema que encontrara. Y esa Shulaat se arrepentirá de haber provocado a su maestro. Confirmado, se han analizado las coordenadas y se ha fijado correctamente la ubicación del objetivo. Esta vez, la memoria del demonio contiene las coordenadas específicas de Shulaat. Parece que esta vez la otra parte finalmente está lista para reunirse con él. Después de medio mes de tira y afloja, Shuer realmente no lo tomó en serio. Porque su análisis de este mundo a través de sus capítulos de confesión es cercano al 100%. No importa cuánto se demore la otra parte, Shuer puede buscar directamente la ubicación de la otra parte. Y Shulaat, que puede observar el futuro, debe ser consciente de esto. No le queda mucho tiempo, por lo que se ha producido la situación actual. Después de confirmar las coordenadas, Shuer abrió el paso a Shulaat sin pensar. Un pasaje de transmisión a través del espacio apareció frente a él, y Shulaat estaba detrás de la puerta. Pero antes de abrir la puerta, la esposa de Shuer, Shiyaoba Zeroki, doctor en tumores Lingmen, tomó una decisión. Avisó Taxon, Volame, no tienen que venir con nosotros. ¿Eh? X2 Taxon y Volame quedaron estupefactos. No, ¿por qué de repente quieres mantenerlos aquí? No sé. Shuel no dio ninguna explicación. Tras decir esta frase, abrió el paso a una velocidad que ninguno de los dos podía ver con claridad y se zambulló, sin dejar tiempo para ninguna reacción. Cuando intentaron retenerlo, Shul había desaparecido. Esto. Volame miró a Taxon a su lado, sus ojos parecían preguntarle qué hacer.
Mira, soy un inútil. No lo sé. El Tutsen es bastante seco y crujiente. Simplemente confía en el maestro. Por ahora esta es la única manera. Volame, que originalmente quería usar su muñeca para buscar directamente las coordenadas de Shul, también descubrió que su conexión con Shul ahora estaba desconectada. Si estoy en esta situación, me temo que Taxon no podrá escapar. En otras palabras, esta vez Shior ya estaba preparado para enfrentar al enemigo solo. Como discípulos, ¿cómo podrían cambiar la decisión de Shuer? En este caso, solo podemos hacer lo que dijo Taxen y esperar noticias de Shuer. Al mismo tiempo. Después de cruzar el Golden Gate, el paisaje ante tus ojos cambió drásticamente en un instante. Los alrededores misteriosos estaban llenos de un aura fuerte y siniestra, y el suelo bajo los pies estaba cubierto de innumerables magias, cada una de las cuales tenía un efecto de sellado muy poderoso. Sin embargo, cuando Shul entró en ese lugar, en el momento en que su pie tocó el suelo, toda la magia de sellado se volvió ineficaz. Un hombre demonio estaba parado en el centro del espacio, indiferente a Shul que había entrado en ese lugar, como si fuera a aceptar tranquilamente su destino. Esta persona no era otra que Shulat, el individuo demonio que Shul había estado persiguiendo durante el último medio mes. Levantó la cabeza y miró con calma el rostro de Shior. La postura despiadada, impía y sin vida hizo que Shulat, un demonio, sintiera un aura fuerte e inhumana proveniente de la otra parte. Shior se ha quitado el disfraz, que es su postura para lidiar con la magia desconocida en cualquier momento. Eres un extraño en este mundo, alguien que no existe en el futuro. El futuro de la raza demoníaca no quedará arruinado en tus manos. Hoy, yo, Shulat, arriesgaré mi vida por la continuación de la raza demoníaca. Estallido. El sonido de las explosiones resonó por todos lados. A medida que los escudos mágicos se rompían capa por capa, Shulat cubrió las heridas fatales que aparecieron repentinamente en su cuerpo con incredulidad en su rostro. ¿Qué es esto?, murmuró. Y en ese momento, Shior también llegó a la conclusión final. Confirmado, sus futuras observaciones no pueden comprender completamente la inteligencia local. En su mano sostenía un revólver y disparaba balas especiales fabricadas especialmente por Shuel. Para dejar un cuerpo completo para la muestra de Shulat que pueda ser analizado completamente, esta es la razón por la que Shul eligió utilizar esta arma. ¿De verdad? Este es el futuro que no puedo ver. La energía de la bala especial se extendió gradualmente desde la herida a todo su cuerpo. Al observar las densas líneas doradas en su cuerpo, Shulat todavía no se rindió. Pero este grado de error todavía está dentro del plan. Al ver que el oponente no se iba a rendir, Shuer no dijo mucho e inmediatamente apuntó con el arma a la cabeza del primero. El ataque anterior en realidad estaba dirigido a la cabeza, pero la defensa del oponente era muy gruesa. Tras penetrar la defensa, se desvió y pegó en el corazón. Es extraño. Tan pronto como puso un pie en ese lugar, Shul exploró los alrededores y no encontró ningún individuo, lo que significaba que Shulat se enfrentaba solo a sí mismo. Aparte del sello en el suelo al principio, el terreno aquí es como un enorme círculo mágico. La magia de los demonios es variada y no tiene un sistema preciso, y la propia Celie no conoce toda la magia de los demonios. @J.I.8. Lanzamiento. El terreno circundante, que parecía un círculo mágico, de repente emitió una luz extraña, como un círculo mágico real. Estallido. Otro disparo. La bala especial penetró la cabeza de Shulat y líneas doradas se extendieron desde la herida a todo el cerebro. El cuerpo que perdió el control cerebral cayó lentamente al suelo. Pero lo extraño es que el hechizo aún no ha terminado y se está activando a una velocidad increíble. Después de 0,2 segundos, una luz deslumbrante llenó el espacio. La luz deslumbrante no tuvo ningún efecto sobre Shuer, y los hechizos que lanzó no produjeron ningún efecto. Shul simplemente se quedó allí, y nada cambió excepto el cadáver de Shula desapareciendo frente a él. No, uno ha cambiado. Shior se quedó allí y no se fue inmediatamente porque notó el único cambio. ¿Sospechoso el tiempo ha cambiado? Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 54. El futuro inferencial. La velocidad del tiempo no ha cambiado. Parece que este círculo mágico me envió directamente al futuro. Conclusión: de acuerdo con el plan, el individuo objetivo utilizó este método. Tan pronto como la luz se desvaneció, Shuer escaneó el entorno circundante, por lo que descubrió el cambio de tiempo. Estaba muy seguro de que el círculo mágico bajo sus pies era completamente diferente de lo que parecía antes de que Shulat lanzara la magia.
En ese momento, este espacio tenía las huellas de varios cientos de años de diferencia en tiempo. Gracias al poder del emperador Keke, Shuel, que tenía una comprensión más profunda del tiempo, descubrió inmediatamente el problema. Si se hubiera topado con algo así desde el principio, sin saber más, no habría tenido salida. Sin embargo, ahora Shuel no solo posee casi toda la magia de este mundo, sino también algo de la magia que puede lidiar con esta situación. Pero las funciones aún no son tan buenas como las habilidades que adquirió en el mundo anterior. A Shuel no le importaba por qué los demonios tenían este tipo de magia. Simplemente analizó el efecto del círculo mágico por costumbre y ya no le importó. Después de todo, la magia de los demonios es variada y extraña, y las diversas magias especiales que se ven en la animación son solo la punta del iceberg de los demonios. Según el escenario, todavía hay muchas magias demoníacas que no se han mostrado a la audiencia, por lo que nada será sorprendente si aparece. Sin embargo, aunque la idea es buena, también es muy factible. Pero al final, Shulaat todavía no vio la verdad de Shul. Jaja. El cadáver que yacía en el círculo mágico se movió de repente y Shulaat levantó la cabeza con un agujero dorado. Debido a la erosión de la energía extraña, utilizó su fuerza restante para usar magia para detectar el entorno circundante. Parece que, efectivamente, entre todos los futuros, solo este camino tiene un cambio de rumbo. Debido a que Shuel originalmente quería quedarse con Shulaat temporalmente y extraerle la mayor cantidad de recuerdos posible mientras estaba muriendo, mantuvo este truco deliberadamente. Este es también el plan que Shulaat ideó después de observar ese futuro. Y ha ido siguiendo la trayectoria del futuro paso a paso hasta llegar a este punto. Pero por alguna razón, después de enviar con éxito a Shuel al futuro para ganar más tiempo para los demonios, no vio ninguna posibilidad de que regresara. Sí, según su observación, Shuel estaba efectivamente atrapado en el futuro, pero ¿por qué? Mucho antes, Shulaat, que siempre estaba observando el futuro, descubrió de repente la existencia de Shuel, y después de eso, naturalmente, prestó más atención a este individuo desconocido que de repente se insertó. Pero después de eso, cada vez que observaba la sinagoga, solo podía obtener información parcial y no podía observar las consecuencias causadas por la sinagoga. Para ser precisos, Shulaat solo puede observar el futuro en un cierto punto en el tiempo en el futuro, pero no hay ningún rastro de este individuo en el tiempo posterior. Al igual que ahora, envió a Shuel al futuro según la trayectoria. Después de tomar una breve respiración, soportó el dolor y la fatiga mental y utilizó su magia una vez más. Quiero observar el futuro que viene. Entonces, ¿por qué? Shulaat murmuró con incredulidad en su rostro. No podía creer la información que observó. ¿Por qué no ha cambiado la trayectoria del futuro? En ese momento, en el espacio donde se suponía que Shulaat debía estar sola, aparecieron de repente los pasos de una segunda persona. En ese momento estaba tan asustado que empezó a sudar frío. ¿Quién es? En realidad hubo una tercera persona que se coló aquí sin siquiera darse cuenta. Debido al ataque que acababa de recibir, Shulaat, quien temporalmente no podía usar magia, instintivamente miró hacia la fuente del sonido. Pero antes de girar la cabeza, de repente, una pequeña mano se posó sobre su cabeza y una fuerza totalmente desproporcionada al tamaño de la mano lo presionó contra el suelo. «Oms». Antes de que pudiera preguntar, la otra parte habló primero. Inferencia, no eres omnisciente. En ese momento, Shulaat abrió mucho los ojos, sabiendo sin pensarlo dos veces quién estaba detrás de él. Sin embargo, Shuel no le dio a la otra parte la oportunidad de hablar. Antes de que la otra parte pudiera hacer el siguiente movimiento, tomó la iniciativa y estrelló la cabeza de la otra parte contra el suelo. El poderoso cuerpo del demonio permitió que la cabeza de Shulaat conservara algo de fuerza después de sufrir un ataque tan severo, pero esto también se debió al hecho de que Shuel se contuvo deliberadamente. No me malinterpreten, esto no significa que debamos dejar ir a este demonio, solo queremos extraer algo de valor de él antes de matarlo. A Shuel no le gustan los desperdicios. Sintiendo que leían su memoria, Shulaat, quien fue presionado contra el suelo por Shuel, todavía luchaba, pero fue en vano. Sin mencionar que Shuel ya le había disparado 2 balas que lo debilitaron, incluso Shulaat en su mejor momento no podría escapar de las manos de Shuel en un combate cuerpo a cuerpo. En este extraño y misterioso círculo mágico, Shuel absorbió los recuerdos del demonio que había atrapado. No mucho tiempo después. Después de conseguir lo que quería, Shuel mató inmediatamente a la moribunda Shulaat.
A partir de entonces, Shulaat, el omnisciente Shulaat que, en la obra original, rompió sus instintos y estuvo dispuesto a sacrificarse por el futuro del clan demoníaco y la gran causa del clan demoníaco, y que calculó todo a través de su magia, fue enterrado aquí. Shuer, quien causó todo esto, mató a la otra parte, recopiló algo de información en la escena y luego abrió la puerta y se fue. ¿Por qué Shuer pudo regresar aquí de inmediato? La respuesta es que él mismo no fue enviado lejos en absoluto. El individuo elegido por Shulaat en ese momento era solo uno de los clones de Shul. Mucho antes de esto, ya había calculado cualquier método que el enemigo pudiera usar, y aunque Shul ahora confiaba en que podía lidiar con cualquier magia, no era lo suficientemente arrogante como para ir a detectar minas él mismo. Por lo tanto, el Shul que salió por la puerta y rompió toda la magia de sellado en un instante, y el Shul que fue teletransportado por Shulaat arriesgando su vida para lanzar magia, eran falsos desde el principio. Él mismo entró al mismo tiempo que su cuerpo falso, escondiéndose fuera del círculo mágico que ya había sido descubierto, observando todo en silencio. El tiempo de compensación no puede cortar el canal de chat entre Shuer y sus clones. Cuando el clon llegó con éxito al futuro, inmediatamente emitió una orden para explorar el mundo futuro, y luego apareció para darle los toques finales a Shulaat. Sí, incluso este paso fue calculado por Shuer. Pero no es que sus cálculos sean tan precisos, sino que se ha preparado para todas las posibilidades directamente, de modo que, sea cual sea la situación con la que se encuentre, tiene una forma correspondiente de afrontarla. Además, enviar un clon al futuro también es parte del plan. El asunto de Shulaat ha terminado, y Shul naturalmente no tiene motivos para quedarse más tiempo. Aquí apareció una puerta dorada, llevándose consigo la figura azul y violeta. Al mismo tiempo, Shuer, quien fue enviado al futuro, también abandonó con éxito ese espacio y llegó al mundo exterior. Debido a los largos años transcurridos, las formas del terreno circundantes también han cambiado significativamente. Debido a los permisos especialmente abiertos por el anfitrión Shuer, este clon tiene una fuerza mayor que los clones ordinarios. Puede usar más armas, lo que también sirve para una mejor exploración. Al poco tiempo. Cuando llegamos a una llanura, miramos a nuestro alrededor y no vimos nada más que verde y ovejas en la hierba. Solía haber un pequeño pueblo aquí. Cuando Shule y Taxon pasaron por allí, a su aprendiz le gustó mucho la comida de ese pueblo y dijo que era mejor que la de otros lugares. Para este fin también compraron una gran cantidad de alimentos de reserva. Pero ahora, la ciudad ha desaparecido. En ese momento, Shuer estaba de pie en la plaza central de la ciudad. Sus ojos emitían una luz dorada mientras escaneaba el suelo bajo sus pies. Lo encontré. Como si buscara algo, de repente caminó en una dirección determinada y luego se detuvo frente a una piedra ovalada. Escaneo de identidad completado. Bloqueo del dispositivo desbloqueado. Acompañado de un extraño sonido mecánico, la piedra de repente comenzó a deformarse y finalmente se convirtió en una fina lámina. Esto es lo que Shul dejó atrás en cada ciudad o pueblo por donde pasó. Es un dispositivo que puede registrar la historia, y solo Shul tiene el método para leerlo. Lectura completada. En apenas unos segundos, Shuer leyó completamente el contenido y conoció de inmediato la historia milenaria de este lugar. La razón por la que esta ciudad desapareció fue que fue destruida por un grupo de demonios que huyan hace 1000 años, y la dirección hacia la que se dirigían los demonios era la ciudad del rey demonio. Como clon, Shuer comprendió inmediatamente la razón. Veo. Después de recuperar el dispositivo, tenía la intención de seguir explorando, pero de repente se detuvo. Ah, eres tú. Una voz femenina familiar apareció frente a él. Un par de colas de caballo de color blanco plateado revoloteaban en el aire, y un elfo blanco extremadamente familiar apareció frente a él, con un par de ojos tranquilos que revelaban la sorpresa de encontrarse con un viejo amigo por casualidad. Lo diferente respecto a ese año es que al lado del otro partido aparecen dos figuras distintas, una roja y otra morada. Shuer no respondió, pero la otra parte parecía estar acostumbrada y no le importó, y comenzó a presentarlo a las dos personas que lo rodeaban. Señora Fulilian, ¿quién es esta? La que hizo esta pregunta fue la mujer de cabello morado que parecía un hongo gigante. Tomate al lado no dijo nada, pero su mirada confundida reveló las mismas dudas que la mujer de cabello morado. Porque vieron la sorpresa de Fulilian. Entonces déjame presentarte. Como para presumir, Fulilian se aclaró la garganta. Ella es Shul. Después de escuchar esto, Shuer comenzó a dudar de la capacidad de Fulilian para presentarse.
Pero lo extraño es por qué las expresiones de esas dos personas de repente se volvieron tan exageradas. El primero que no pudo contenerse fue el joven tomate y lanzó un grito muy fuerte. Pero el hongo gigante tenía una expresión en su cara que decía ¿estoy soñando? Interrogación de cierre. Ni siquiera Shiver pudo analizar el motivo de esta escena. Pero al segundo siguiente, inmediatamente lo supo, porque el gran hongo ya le había explicado la razón. Ella es quien exterminó a la mitad de los demonios y destruyó un tercio del castillo del rey demonio. Según la leyenda, es el ángel del juicio que vino al mundo hace 1000 años por voluntad de la diosa, Shuer. ¿Qué clase de título raro es este? Mientras grababa las palabras, Shuer también estaba analizando la información que había obtenido en ese momento. A diferencia del relativamente estable hongo gigante, el joven tomate apenas podía hablar con claridad. Observó la condición de Fulilian. Su mirada orgullosa parecía decir, ¿conozco a alguien así, no es increíble? Shuer se negó a hacer comentarios sobre esto. Así, de repente, el ambiente originalmente tranquilo se volvió ruidoso por culpa de un joven tomate. PS. Aún no lo he enviado, ¿por qué la gente siempre piensa que me he rendido? Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 55. Una historia diferente. Sospechoso. ¿Ha pasado tanto tiempo? Solo hubo una palabra en respuesta a Shuer, y salió de la boca de Fulilian. Shuer organizó la información que obtuvo de Fulilian y estableció una línea de tiempo en la base de datos para facilitar el análisis. Parece que el futuro al que he llegado es el futuro de la línea de tiempo con la variable yo mismo. Según Fulilian, el castillo del rey demonio sufrió un golpe devastador y una gran cantidad de demonios murieron en el incidente. Solo sobrevivieron el rey demonio discapacitado que sobrevivió por casualidad, un pequeño número de grandes demonios y demonios que originalmente estaban ubicados a decenas de miles de millas del castillo del rey demonio. Al principio, Shuer estaba confundido sobre la supervivencia del rey demonio. No sabía cómo el rey demonio logró sobrevivir a sus manos. Pero él no lo tomó en serio. Solo necesitaba pasar la información a la máquina de comando y dejar el resto a la otra parte. Después de ese incidente, los demonios rara vez desaparecieron de la vista del mundo. Durante este periodo, solo hubo incidentes esporádicos en los que aparecieron los demonios, pero todos fueron destruidos por poderosos aventureros más tarde. Después de esto, no hubo más aparición de demonios. Originalmente, el mundo pensaba que los demonios habían desaparecido, pero en los últimos años, los demonios regresaron y aparecieron nuevamente ante los ojos de la gente. Después de eso, Shul estaba familiarizado con la historia del héroe que lucha contra el diablo, aunque no del todo. La diferencia es que el clan demoníaco actual no tiene los 7 sabios del colapso en la obra original, y el valiente equipo tiene que enfrentarse a pequeños monstruos en el camino. Hoy en día no existen demonios poderosos. Se especula que tales existencias fueron destruidas en el incidente del castillo del rey demonio de ese año. En este sentido, Shuer también estuvo de acuerdo con esta especulación. Basándose en su comprensión de sí mismo, nunca dejaría ir a estos poderosos, valiosos, demonios. Sin embargo, los últimos años mencionados por Fulilian le dieron a Shuel una nueva comprensión del concepto de tiempo de los elfos. Y también fue a través de la introducción de Fulilian que se enteró de los nombres de los dos compañeros de la otra parte. La mujer hongo gigante de cabello morado se llama Fren. El hombre del tomate con aspecto tonto es Upturk. Ahora, la trama ha cambiado mucho en comparación con el original, por lo que a Shul le sorprende que estas 3 personas aún puedan estar juntas. Pero no importa, a él no le importa. Pregunta ¿cuál es tu destino? En este momento es Oisaster. Pregunta Oisast. Bueno, pasa un examen de mago. La expresión de Shuer no cambió, pero Fulilian había escuchado la duda en su tono inalterado y dio una respuesta. Sí, fue mágico. Al igual que cuando se encuentra con un viejo amigo, Fulilian lee fácilmente los pensamientos de Shul. Si la otra parte no hubiera admitido que no usó magia de lectura mental y no hubiera sido confirmado por Shuel, realmente pensó que el poder mágico de la otra parte había alcanzado un nivel que no podía detectar. Pero de hecho, sin la explicación de Fulilian, Shuer también entendió el propósito de su viaje. Como alguien que había leído la novela original, naturalmente tenía información sobre esta trama en su base de datos. Fulilian y sus compañeros tuvieron que ir a la Asociación de Magia del Continente y aprobar el examen de mago de primer nivel antes de poder pasar por este lugar. Fearon y Upturk siguieron en silencio durante toda la conversación entre los dos viejos.
Sí, debido a que Shu eres esa figura legendaria, naturalmente se clasificaron mutuamente como cosas viejas. Pero como Shuer parecía demasiado joven, realmente no podían tratarlo como un anciano. Al igual que Fulilian, ella tenía 1000 años, pero su apariencia realmente no permitía que la gente la considerara una persona anciana. Incluso con Fearon, Fulilian a veces se comportaba como una niña, especialmente cuando se quedaba en la cama por la mañana. ¿Te unirás a nosotros? Aunque realmente quería encontrar a Celia ahora mismo y actualizar su inventario mágico, en lo que Shuer estaba pensando ahora mismo era en su aprendiz Taxon. Porque hasta donde él sabía, la fuerza de Taxon no era menor que la de Volame en el campo de la magia. Lógicamente hablando, deberían quedar algunos hechos atrás. Entonces, en respuesta a la solicitud de formación de equipo de Frillian, nuestro Shul dio esta respuesta. Propuesta rechazada sí. Aunque fue rechazada, Fulilian no se sorprendió. La razón era simple, porque podía ver que el Shuer frente a ella no era el propio Shuer. El individuo que estaba frente a ella era simplemente un clon de la otra parte. La solicitud de formar un equipo hace un momento fue solo un comentario casual. En cuanto a si la persona que estaba frente a ella estaría de acuerdo, no importaba. Ella había vivido situaciones similares no menos de 10 veces hasta entonces. Entonces, ¿a dónde vas después? Respuesta buscando registros del individuo Taxon. Smoking, estos largos años no fueron mucho tiempo para los elfos, y esa persona había dejado muchas huellas en la historia. Fulilian recordó rápidamente a la persona que mencionó Shuer. El octavo tejado A, ¿estás hablando de él? ¿Smoking? El gran hongo que habló de repente, no, fue Filen quien atrajo la atención de los dos, mientras Uttark a su lado miraba a su repentinamente emocionado compañero con una mirada perpleja. ¿Te refieres al Taxen loco por la guerra, quien luchó solo contra muchos grandes demonios y regresó victorioso durante el asedio al castillo del rey demonio? ¿Eh? ¿Maníaco de la guerra? ¡Qué título tan único! Además, los nombres de las personas en este mundo utilizan el formato XXSXX. Después de quejarse silenciosamente en su corazón, Shuer confirmó que esta persona era su aprendiz Taxon basándose en las características descritas por Filen. Así, en el tiempo siguiente, Shul aprendió la mayoría de los hechos que dejó Taxen a partir de la narración unilateral de Filen. Entre ellos, debido a la labor misionera de Taxen, Esuel fue retratado como un ángel de la diosa, hecho que fue ampliamente difundido por la iglesia posteriormente. Después de escuchar todo lo que Filen sabía, la expresión de Shuer permaneció impasible. Bueno, esto era normal. Como clon, no tenía mucha habilidad para manejar sus expresiones faciales. Simplemente pasó silenciosamente toda la información que recibió a la máquina de comando, es decir, al propio Shuer, sin perderse una palabra. La perspectiva se dirige hacia el propio Shul. En ese momento, vestía un traje espiritual divino. Volaba por el aire vestido de blanco, y bajo sus pies había un trozo de tierra que había sido arado por el bombardeo de artillería. Las únicas ruinas que quedan en el suelo permiten a quienes lo saben ver que originalmente esta era la ubicación del castillo del rey demonio. Pero ahora, con agujeros por todo el suelo y castillos derrumbados, ya no tiene la antigua prosperidad. Y el rey diablo de la historia también se encuentra en un estado miserable en este momento. Mirándonos en silencio, el rey demonio, arrodillado en el suelo, miró la figura divina en el cielo. Una luz blanca deslumbrante se extendió en todas direcciones. Esas eran las alas del ángel Shor, y cada pieza podía traer castigo divino al suelo bajo sus pies. ¿Y qué pasa con los secuaces del diablo? Por supuesto, la mayoría de ellos murieron o resultaron heridos en el momento del ataque de Shul. Los demonios débiles no sobrevivieron. Bajo el bombardeo de alfombra lanzado por Shul al principio, todos los demonios débiles fueron eliminados, dejando solo unos pocos demonios poderosos con magia especial. ¿Es esta la bondad de la sinagoga? Obviamente, ese no es el caso. Estos demonios sobrevivientes son simplemente valiosos a los ojos de Shuel. ¿Ángeles? El diablo miró directamente al culpable en el aire que causó todo esto. La figura santa en sus ojos le hizo murmurar esta palabra inconscientemente. Durante este periodo, también siguió de cerca la inteligencia desde el lado humano. Porque su subordinada Shulaat le había advertido que los demonios se enfrentarían a un desastre catastrófico, un futuro que no podría evitarse pase lo que pase. Lo único que pueden hacer es sobrevivir el mayor tiempo posible y no intentar resistirse, ya que es un enemigo invencible.
8. Sin embargo, debido a razones desconocidas, Shulaak todavía no pudo ver ninguna información sobre este individuo y su magia falló en ese momento. Y recientemente, finalmente pudo ver la información incompleta sobre Shul e inmediatamente comenzó a planificar. Desafortunadamente, por mucho que luchó, se confirmó lo que una vez dijo. No se puede evitar, pase lo que pase. Este era un acontecimiento que estaba destinado a suceder. Ahora, Shulaak ha dado un paso adelante para el futuro del clan demoníaco. Y como el rey diablo, no se rendirá por el futuro de toda la raza. La razón por la que él y algunos grandes demonios pudieron sobrevivir temporalmente fue porque la otra parte lo hizo a propósito. El rey demonio fue muy claro sobre esto. No sabía cuál era la verdadera intención de la otra parte. Pero por ahora solo podemos dar un paso a la vez. Como para confirmar la conjetura del rey demonio, el ángel en el cielo descendió repentinamente lentamente y se paró en la tierra que originalmente era el castillo del rey demonio. Desde el momento en que sus pies tocaron el suelo, de repente se desplegó una especie de barrera con esto como centro. Todos los demonios presentes sintieron que estaban atrapados en un espacio desconocido. Parece que la otra parte no tiene intención de dejar escapar a nadie. La mirada del ángel se fijó inmediatamente en el rey demonio, el más fuerte del clan demoníaco. Los ojos sin vida estaban fijos directamente en él, haciendo que el rey demonio sintiera una presión inexplicable. Caminó lentamente hacia el ángel, pero antes de haber dado algunos pasos, sopló. Las alas del ángel pasaron de repente ante sus ojos, y el diablo vio sus brazos volar en el aire. Recomienda este libro. Soy Luciérnaga, ¿qué puedo hacer por ti? PS. A partir de este capítulo retomaremos las actualizaciones diarias. Me gustaría pedir disculpas a todos los que se quedaron hasta ahora. No diré nada a los que se fueron debido a las actualizaciones porque efectivamente fue mi propio problema. Así que gracias a los lectores que han estado conmigo hasta ahora, gracias Yearlin III Eros y Linmen por estar dispuesto a esperarme. Por último tengo que decir que este libro no lo cortaré, lo escribiré hasta el final. Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 56. Diferentes direcciones. En el momento en que vio que su brazo abandonaba su cuerpo, las pupilas del rey demonio se encogieron. Aunque es uno de los individuos más emocionales entre los demonios, el rey demonio también tiene la naturaleza de un demonio. Originalmente, mientras caminaba lentamente hacia Shuer, el brazo perdido estaba acumulando magia en ese momento. Incluso si la esperanza era escasa, lo intentaría. Y el resultado final es obvio. Shul no se movió en absoluto. Los pequeños movimientos del diablo no podían escapar a su detección, por supuesto, incluidos los demonios que se acercaban lentamente. Debido a la influencia de la barrera, nadie puede escapar de aquí. Así que la bestia atrapada seguirá luchando. Incluso la naturaleza egoísta de los demonios atacará al enemigo que no pueden derrotar cuando no hay esperanza de supervivencia. Derrotar a Shuer es la única esperanza para que estos demonios sobrevivan, sin importar cuán escasas sean las posibilidades de éxito. Desde que aterrizó, Shuer ha estado parado en el centro de la barrera, esperando que los demonios a su alrededor se acerquen, pero mientras espera, también está atento a los movimientos del rey demonio. A través de la información traída por el clon, se descubrió que el rey demonio de ese año pudo escapar de sus manos. Parece que la otra parte todavía tiene medios ocultos para salvar su vida. Como ya lo sabía, seguramente no le daría ninguna oportunidad al diablo. En este momento, todos los demonios supervivientes se han reunido aquí, en el centro de la barrera, cerca de Shul. Todos se escondieron, observando atentamente la figura blanca. Aunque ya no les quedaba otra opción que luchar, no querían ser los primeros. Nadie se atrevió a correr hacia adelante primero, o no, el rey demonio también fue el primero, pero ellos no lo sabían. Solo vieron que el rey demonio había perdido un brazo. Pero, originalmente, todos pensaron que el hombre que hizo estallar el castillo del rey demonio esperaría en el centro de la barrera, esperando a que llegaran, por lo que planearon observarlo por un tiempo más. Pero de repente, como si se hubieran alcanzado algunas condiciones, la mirada de Shuer se apartó repentinamente del rey demonio y, en su lugar, miró a su alrededor. Con esos ojos sin vida nadie sabía lo que veía. Pero todos tenían un mal presentimiento. Confirmado, todo el personal ha llegado y se llevará a cabo la operación de aniquilación. Al mismo tiempo, un pasaje dorado muy visible apareció alrededor de todos los que estaban cerca, excepto el rey demonio. Hace unos minutos. Bolamei, ¿por qué el profesor no nos dejó ir juntos? Supongo que la hermana Shuer debe tener sus propios planes. Es lo mismo que si no dijeras nada.
Por parte de Taxon, todavía estaba molesto por el hecho de que Shuer le pidió a él y a otros que esperaran allí. A él no le gustó ese arreglo, como si a los ojos de su maestra todavía fuera un niño inútil. Era una rara oportunidad de tener una lucha a muerte con los demonios, pero el maestro decidió ir solo. Sí, después de tratar con Shulat, Shu le regresó y les explicó todo a sus dos aprendices antes de ir al castillo del rey demonio. Aunque estaba muy insatisfecho, el siempre obediente Taxon finalmente optó por buscar un espacio abierto, sentarse en el suelo, sacar el libro mágico de su bolso y leerlo tranquilamente para pasar el tiempo. ¿Estás leyendo el libro de hechizos? En algún momento, Volame, que estaba libre, se acercó a Taxon, miró por encima de su hombro y vio el contenido del libro en su mano. ¿Qué pasa? Su humor no era muy bueno en esos momentos, pero no podía descargar su infelicidad en los demás. Además, Volame también era aprendiz de Shuer, por lo que respondió al final. Si no recuerdo mal, en tu situación, probablemente no podrías avanzar más en el campo de la magia, ¿verdad? Lo que Volame estaba diciendo era, por supuesto, que los métodos de entrenamiento de un guerrero y un mago eran dos caminos completamente opuestos. Lógicamente hablando, aparte de la magia de la diosa, Taxon ya no podía usar ningún hechizo. Taxon no lo tomó en serio, aunque era su sueño. Es solo mi interés además, no es que no sepa nada de magia. Si tomas dos caminos al mismo tiempo, no habrá ninguna mejora en ninguno de los dos. Originalmente pensó que Taxon debería ser una persona que ha alcanzado la cima del camino del guerrero, pero el resultado parece ser diferente de lo que esperaba. Volame inmediatamente sintió curiosidad. ¿Qué tal una demostración? Volame volvió a mirar a los ojos curiosos. A pesar de que su figura había crecido a un buen nivel ahora, a los ojos de Taxon, la expresión curiosa de Volame era la misma que la de la niña en ese entonces, sin ningún cambio. Como no era gran cosa, Taxon aceptó. En realidad, aparte de la magia de la diosa, no sé mucho. Mientras hablaba, Taxon lanzó un tipo de magia fortalecedora sobre sí mismo. Es una magia que te potencia. Se adapta a tu estilo de lucha habitual. Volame también estaba observando atentamente, pero la magia utilizada por Taxon era algo que ella ya poseía. Después de todo, todos fueron enseñados por Shuul, por lo que era razonable que los materiales de enseñanza fueran los mismos. En ese momento ambos sintieron que el suelo temblaba. ¿Lo que sucede? No tengo idea. Miraron en una dirección determinada al mismo tiempo. Esa era la dirección hacia donde Shuer se había ido antes, y también la dirección de la ciudad del rey demonio. Porque en ese momento, una luz blanca deslumbrante apareció en esa dirección, cubriendo todo el cielo. Camina hacia el templo Minger 3 Bababa. Shuer permaneció en silencio sobre un terreno baldío. A su alrededor había innumerables cadáveres sin cabeza yacían en el suelo, y entre los innumerables cadáveres, solo un demonio de cabello rosado seguía de pie. Aura. En la obra original, era un monstruo de élite contra el que Fulilian y su grupo lucharon en la historia principal. Como uno de los 7 sabios del colapso, un gran demonio que ha vivido durante más de 500 años, ahora posee una habilidad de control extremadamente poderosa. Es una lástima que frente a una vieja criatura que ha vivido durante miles de años, el poder mágico que ha acumulado no se puede comparar con el de Fulilian, por lo que Fulilian la ignoró como un monstruo salvaje. En la obra original, desde el punto de vista personal de Shuul, lo más destacado de esa trama era la escena de batalla entre los dos compañeros de Fulilian y los dos subordinados de Aura. No importa lo que digan los demás, esos son los contenidos que le gustan. Sin embargo, ahora que el futuro ha cambiado drásticamente debido a sus propias razones, la dirección de la trama ha cambiado. Ahora no se convirtió en los 7 sabios del colapso, ella solo era un gran demonio con magia especial. El término 7 sabios del colapso nunca ha aparecido en este mundo. Ahora también es diferente del original. Ella era uno de los pocos demonios sobrevivientes, o en otras palabras, aún no había nacido cuando ocurrió el incidente del castillo del rey demonio. Cuando ella nació, los demonios ya eran criaturas legendarias, básicamente animales raros. A Shuer le costó algo de esfuerzo encontrar a Aura. Los ojos dorados miraron al demonio de cabello rosado frente a él como si estuviera mirando a una presa. Aunque lo dijo, la gestión de la expresión del clon en realidad era inexistente. Este significado fue solo una suposición de Aura, porque en este momento ella realmente era como una presa acorralada por el cazador. Clic el sonido de ramas muertas al ser pisadas.
A medida que la figura de Shul se acercaba cada vez más, la expresión de Aura finalmente comenzó a colapsar. Tú, no vengas aquí. Ella lo reconoció. Esta es una historia que circula ampliamente entre los demonios. Es la historia de los primeros días del colapso de los demonios y la historia del culpable que causó todo esto. Monstruo blanco puro, PS. Se dice que se actualiza diariamente, solo que el tiempo de actualización es un poco tarde. Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 57. El desastre de la tribu demonio. Las líneas desconocidas en la piel, los ojos sin agua, el cuerpo sin aliento de vida, a excepción del color del cabello azul y violeta, que era diferente al que se rumoreaba, todo lo demás coincidía perfectamente con la imagen de la historia. Ahora ni siquiera podía levantar un dedo para resistirse a semejante ser. Por favor, la magia de obediencia de la que estaba tan orgullosa solo funcionaría si se veía afectada por el poder mágico de ambas partes. Anteriormente, había confiado en su acumulación de más de 500 años para atreverse a salir y disfrutar. Frente a esa vieja cosa de hace 1000 años, su poder mágico no fue suficiente. Los sirvientes de Aura, es decir, aquellos caballeros sin cabeza que eran tan poderosos que no podían moverse, fueron todos destruidos por la purificación de Shul. La magia de obediencia en sus cuerpos se levantó, y sus cuerpos que habían perdido la vida hacía mucho tiempo eran en realidad cadáveres controlados por magia. Entonces, de repente aparecieron llamas furiosas sobre los cadáveres y se extendieron rápidamente por toda la pila de cadáveres. Los cadáveres caídos se convirtieron en cenizas en las llamas ardientes y regresaron a la tierra. Así lo hizo Shul, y estas personas que fueron obligadas a convertirse en sirvientes finalmente descansaron en paz. Originalmente, Shul planeó eliminar a todos los soldados y obligar a Aura a usar la magia de obediencia en él. Desafortunadamente, no importaba cuán asustada estuviera la otra parte, su mente permanecía clara. No importaba nada, lo único en la mente de Aura era correr, y ni siquiera tenía el más mínimo pensamiento de contraatacar. Esto no fue del agrado de Shul, y no tuvo paciencia para seguir jugando al gato y al ratón con Aura. Advertencia: tienes una oportunidad para usar magia. Si escapas de nuevo, serás aniquilado de inmediato. Sin fingir más, Shul expresó directamente sus pensamientos sobre la magia de Aura. Es inútil forzar a un enemigo con este tipo de personalidad, dijo Shul sin piedad mientras miraba al asustado demonio de cabello rosado. En el camino, Shul siguió el ritmo de Aura y lo persiguió hasta el borde de un acantilado. En cuanto a por qué Aura corría hacia su muerte, probablemente era porque estaba en pánico. A Shul no le importaba nada de eso, solo quería que terminara rápido. Si la otra parte no coopera, simplemente le quitarán la memoria. Debido a que es un clon, la magia de este Shul no está completa, o incluso está incompleta. Por ejemplo, si el clon usa la magia de extraer recuerdos, existe una alta probabilidad de que el cerebro del objetivo se dañe durante el proceso de lectura, lo que resultará en la pérdida de parte de la memoria. Si tuviera opción, el clon preferiría que Aura pudiera usar magia por sí mismo para poder hacer un análisis completo. Aunque ahora hay muchas habilidades de control similares en el árbol de habilidades actual de Shul además de Pohun Songs 3, esto no le impide recolectar más, ¿verdad? Pero a Aura eso no le importó. Como si no hubiera escuchado lo que dijo Shul, continuó huyendo por su cuenta y trató de usar magia para ayudarse a sí mismo durante el escape. Naturalmente, Shul una vez más deshabilitó la habilidad de Aura. Entonces deberías quitarme el sello. Ahora que Aura se vio obligada a llegar a un callejón sin salida, finalmente se detuvo. Ella se giró lentamente, como si hubiera soltado algo, y se quejó con Shul. Negativo. Para evitar que tengas algún medio de escape desconocido, la mejor solución es sellar tu poder mágico directamente. Entonces, ¿cómo puedo usar magia si no me dejas? Shul guardó silencio. Parece que la inteligencia del clon no puede mantener la lógica del pensamiento normal sin la propia operación de Shul. Y como se mencionó anteriormente, el inventario mágico de este clon no está completo y no hay magia de barrera en absoluto, de lo contrario podría desplegar la barrera y luchar contra el perro en la puerta desde el principio. Advertencia: no se le permite moverse donde se encuentra. Esto levantará el bloqueo sobre usted. Mientras hablaba, Shul sacó una llave discreta, que era el elemento que previamente había sellado a Aura. Pseudo código: señor del sello, este es el permiso de uso asignado a este clon. Los clones solo pueden usar uno de los armamentos de la serie Elfo de Shul.
Pero después de todo, evolucionaron a partir de Kekeri, así que además de esto, cada uno de ellos puede usar una de las 12 balas de Kekeri. El costo de utilizar estos ángeles es pagado íntegramente por el organismo original, es decir, la sinagoga misma. Las armas asignadas a este clon que vino al futuro fueron el Señor del Sello y el Emperador de Kekeke, 7 balas. Mientras tanto, la expresión horrorizada de Aura dio paso a una sonrisa que mostraba que el plan funcionó. Aprovechando el momento en el que Shuer bajó la guardia, Aura pensó eso, de repente saltó hacia atrás. Debes saber que detrás de ella había un acantilado de 1000 metros y que caerse casi la mataría. ¿Pero quién es ella? Es un demonio de 500 años. Los cuerpos de los demonios son más fuertes que los humanos, mientras que los cuerpos de los grandes demonios son más duraderos que los demonios ordinarios. Aula creía que, aunque resultaría herido si se caía, definitivamente sobreviviría. Además, había una densa jungla bajo el acantilado. Si cayera en un instante, le tomaría algún tiempo al monstruo de enfrente encontrarlo. Parece que ha empezado a rendirse, pero sus ideas son muy buenas y la realidad es muy cruel. Estallido. El sonido de un disparo sobresaltó a los pájaros del bosque cercano. Una bala de color rojo dorado salió disparada del cañón de mano de Shul y golpeó a Aura, que acababa de saltar. Después de ser golpeado, la sangre imaginaria no salpicó, y todo el cuerpo de Aura quedó congelado en el aire por un instante, y la expresión de éxito en su rostro también quedó congelada. Caminó lentamente hacia Aura, lo llevó a un área segura y luego lo arrojó al suelo. Entonces, Shul colocó su mano sobre la cabeza de Aura. Soplo. Un demonio fue arrojado al aire, con un agujero sangriento en su pecho. Se convirtió en cenizas flotando en el aire antes de caer al suelo. Situaciones similares ocurrían en todas partes dentro de la barrera. El propio rey demonio fue firmemente encerrado con cadenas de la nada y fue obligado a arrodillarse frente a Shul. En ese momento, Shuer se paró frente a él, y una llave dorada apareció en su mano, que luego insertó en el cuerpo del diablo. 68 Bola de pensamiento 5, abriendo el clásico, falso clásico, sellando al maestro cerrado, los ojos del diablo se abrieron de repente, porque descubrió que el poder mágico de su cuerpo desapareció en un instante, lo que significaba que Shuer había sellado directamente todas sus habilidades. El cuerpo fue atado por esas extrañas cadenas y el poder mágico fue eliminado. En este momento, el diablo es realmente como un pez en la tabla de cortar, a merced de los demás. En cuanto a los otros grandes demonios en la barrera, lo siento, no tienen tiempo para preocuparse por los demás porque todos se enfrentan al mismo enemigo. Innumerables Shuer salieron de la puerta dorada que apareció de repente. Todos eran clones, y cada demonio tenía un clon correspondiente con el que lidiar. Mientras organizaba todo esto, Shuer también lanzó un ataque directo contra el rey demonio, lo que llevó a la situación actual. Bajo el ataque de los clones, el número de grandes demonios restantes en la barrera estaba disminuyendo rápidamente. El propio rey demonio no podía hacer nada más que observar cómo su pueblo era masacrado por el enemigo. Shuer no dijo nada. No había necesidad de perder el tiempo en tonterías cuando uno se enfrentaba al enemigo. Después de controlar al rey demonio, inmediatamente colocó una mano sobre su cabeza. Bueno, debido a la altura, incluso el rey demonio arrodillado es mucho más alto que Shuer. Shuer, que no puede tocar la parte superior de su cabeza, tiene que flotar para poder tocar la cabeza del otro. Mientras observaba la pequeña mano que se acercaba lentamente, el diablo cerró los ojos con resignación. Jaja, al principio quise resistirme, pero no pude aguantar ni un momento. Los gritos de matanza de sus compañeros de tribu a su alrededor llegaron a sus oídos y, sin excepción, esas voces eventualmente se convirtieron en las últimas palabras de sus compañeros de tribu. Algunos demonios pudieron luchar con el clon de Shul durante varios movimientos antes de ser derrotados, mientras que otros murieron instantáneamente debido a la magia especial del clon de Shul. Después de solo un minuto, el espacio volvió a la tranquilidad. Sintiendo la delicada palma sobre mi cabeza y todo el recuerdo siendo leído. La conciencia del diablo se fue calmando poco a poco. PS. Normalmente se actualiza temprano en la mañana, así que no te preocupes. Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 58. Marioneta Taxon y Volame abandonaron su ubicación actual y se dirigieron hacia la dirección de la explosión, que era la dirección de la ciudad del rey demonio. Aunque ninguno de los dos dudaba de la fuerza de Shuer, también creían que Shuer podría lidiar fácilmente con todos los enemigos. Pero eso no les impide sentir curiosidad por lo que ocurre allí.
Aunque quizás no pueda ayudar mucho, no debería haber mucha diferencia si voy y echo un vistazo, ¿verdad? Oye, ¿qué es esto? ¿Qué ocurre? Dian Volame junto a él se detuvo de repente, lo que provocó que Taxen también se detuviera. Volame no le respondió de inmediato. En cambio, ella realmente miraba a su alrededor, y de vez en cuando estiraba sus manos en el aire como si estuviera tocando algo, pero en realidad estaba tocando el aire, pero sus ojos parecían estar mirando algo. ¿Encontraste algo? Al ver la expresión de Volame, Taxon comprendió inmediatamente la razón por la que hacía cosas tan sin sentido. En ese momento ya estaban muy cerca de la ciudad del Rey Demonio. Las ruinas de la ciudad del Rey Demonio a lo lejos eran muy visibles, y el terreno circundante había sido destruido en un lugar accidentado y ruinoso por ataques desconocidos. Pero lo extraño es que no se vieron criaturas vivientes en el camino, pero todo es normal hasta ahora porque los cuerpos de los demonios desaparecerán después de morir. Pero el problema es que, si Taxen recordaba correctamente, habían estado caminando durante bastante tiempo, pero la ciudad demonio frente a ellos seguía siendo del mismo tamaño, lo que significa que la distancia entre ellos y la ciudad demonio no había cambiado. Esto es, una barrera. Así que es mágico, aquí, no me extraña. Taxen chasqueó la lengua. No tenía forma de contrarrestar este tipo de magia. Todo el largo viaje que había recorrido antes fue en vano. Se sintió un poco mal solo de pensarlo. Afortunadamente, su compañero Volame es un poderoso mago, por lo que puede dejarle los asuntos mágicos a ella. Sí, pero esta barrera es un tipo de magia que nunca había visto. Acabo de descubrir su existencia. Parece que quien la lanza es muy poderoso. Mientras hablaba, Volame analizó la barrera que tenía delante. Pero pase lo que pase, esta magia contiene algunos elementos desconocidos, lo que hace que las contramedidas habituales sean ineficaces. Volame tuvo que ser analizado en el lugar. Pero antes de que pudiera empezar durante unos segundos, la barrera frente a ella se levantó de repente por sí sola. La pantalla frente a él se quebró de repente, y luego se rompió en innumerables pedazos como vidrio, y la escena oculta debajo de la barrera también apareció en la realidad. ¿Eh? Con una mirada confundida en su rostro, Volame miró a su alrededor inconscientemente, y luego vio una figura de color azul púrpura con una cara simple. Yo soy, cuando recuperó el sentido, ahora se dio cuenta de que debía caerse del acantilado, pero de repente regresó al lugar original y su cabeza estaba en manos del monstruo. No hubo tiempo para comprender lo que estaba pasando, su mente ya estaba confundida y el instinto de su cuerpo la hizo pedir misericordia de inmediato. No me mates. Por favor, haré lo que sea por ti. ¿Quieres magia, verdad? ¿Quieres mi magia de obediencia, verdad? Al sentir la pequeña mano sobre su cabeza, el deseo de Aura de sobrevivir se despertó al máximo. Lo haré. Te lo daré. No solo la magia de obediencia, puedo enseñarte toda la magia, siempre y cuando puedas dejarme ir. Mientras lo haga, puedes dejarme ir, ¿verdad? Tengo que decir que aunque es un monstruo devorador de hombres, la apariencia de Aura sigue siendo muy buena. Después de todo, su propósito es confundir a los humanos, y una apariencia atractiva hará que sea más fácil engañarlos, ¿verdad? Después de todo, en el mundo actual, los humanos que conocen la existencia de los demonios son extremadamente raros. Los demonios solo existen en las historias, y algunas personas incluso dudan de la autenticidad de las historias. Este es el cambio en la línea de tiempo causado por la intrusión de Shul. Ese delicado rostro ahora estaba cubierto de lágrimas. Para sobrevivir, Aura pidió frenéticamente misericordia, pero debido a que estaba demasiado emocional, ese hermoso rostro también fue arruinado por la expresión loca. Pero los demonios son demonios, los monstruos son monstruos, y este tipo de monstruo devorador de hombres está destinado a oponerse a los humanos. Además, Shul nunca dejará ir a su objetivo. Además, la naturaleza despreciable de los demonios es bien conocida. Pueden decir todo tipo de mentiras para sobrevivir y matar a quienes les creen cuando están seguros de que la situación está bajo control. Los clones se sincronizaron con la misma base de datos que Shul, por lo que todos sabían toda la información. Además, los clones no tenían un sistema emocional y eran indiferentes al llanto emocional de Aura. Pregunta: ¿has terminado tu historia? Siendo interrumpido sin piedad por Shuer, todas las palabras de súplica de misericordia que Aura originalmente había querido decir fueron reprimidas en su boca. ¿Es posible que la otra parte esté convencida?
Pero esa expresión no parecía indicar que estuviera conmocionado en absoluto, y la otra parte no parecía convencida de mí en absoluto. No quiero morir, quiero vivir, este pensamiento llenó el corazón de Aula en ese momento, pero la pequeña mano en su cabeza estalló con un poder que era inconsistente con su apariencia. Aula inicialmente quería luchar y escapar, pero finalmente Xiuer la inmovilizó y la obligó a arrodillarse en el suelo. Xiuer eligió un enfoque más suave al principio, como dejar que Aura usara la magia él mismo y luego matarlo después de haberla analizado. Pero el propio Aura se negó a cooperar y ni siquiera aprovechó la última oportunidad, por lo que Xiuer decidió forzarlo. Incluso si su cerebro estuviera dañado, estaría dañado. Los resultados de los cálculos mostraron que la probabilidad de que pudiera extraer los recuerdos necesarios era muy alta, por lo que no había necesidad de preocuparse en absoluto. Xiuer clasificó los datos que obtuvo y los empaquetó directamente en el cuerpo principal. Y esa Aura, cuyos ojos estaban llenos de una belleza no contaminada por el conocimiento, cuya boca estaba ligeramente abierta y babeando levemente, bueno, parece que su cerebro está roto. Aunque los demonios en el mundo son extremadamente raros, los individuos sobrevivientes son más cautelosos y más astutos que los demonios originales. Después de obtener la memoria de Aura, Shul se enteró inmediatamente del paradero de varios demonios importantes. Parecía que los individuos más cautelosos se escondían en la oscuridad y acumulaban en secreto su propia fuerza. Aunque el clan demonio está condenado, incluso si estos peces fugitivos continúan creciendo en número, no hay forma de salvar la situación, pero el daño que estos individuos causan al área local no se puede subestimar. Ahora que Shul sabía de la existencia de estos individuos, por supuesto comenzaría a recopilarlos a todos. Al ver a Aura que se había vuelto tonta, Xiuer inmediatamente ideó un plan. Entonces, una bola de poder mágico como un alma flotó desde entre los pechos de Aura y aterrizó en las manos de Shul. Retirando su mano, Xiuer ya no prestó atención al rey demonio controlado frente a él. Se volvió y miró a los dos discípulos desobedientes que corrían allí solos. Justo ahora, la información sobre magia de obediencia transmitida desde el futuro clon se registró en la base de datos de Shul, y luego obtuvo la nueva magia, por lo que inmediatamente la usó en el rey demonio. El rey demonio fracasó en la competición de poder demoníaco. Su oponente fue Shul, quien fue bendecido por el mundo. Ahora, con absoluta fuerza, el rey demonio se ha convertido en la marioneta de Xiuer. Justo en ese momento, de repente recibió información de que alguien estaba tratando de romper la barrera que había construido. ¿Es algún demonio intentando abrirse paso? No, todos los demonios en el territorio habían sido aniquilados por sus clones hace un momento. Y Xiuer ya tenía la respuesta en su corazón. Las ubicaciones de Taxon y Volame siempre están bajo la vigilancia de Xiuer. Xiuer ve cada movimiento de los dos discípulos. También sabe que los dos vinieron aquí sin permiso. Sin embargo, Xiuer no hizo comentarios al respecto. Los dos vinieron aquí por bondad y él no los culparía. Xiuer también mostró gran tolerancia y confianza hacia su aprendiz. Pregunta Volame, Taxen, ¿por qué violaron la orden y vinieron aquí sin permiso? Aunque no lo culpaba y conocía la verdad, todavía era necesaria una investigación simbólica. Quería escuchar qué explicación le daría su aprendiz. Ajajaja, Volame y Taxon se miraron el uno al otro. Con expresiones avergonzadas, los dos explicaron sus acciones una tras otra. Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 59. Anécdotas interesantes. Obedecer la magia es una magia poderosa. No importa quién sea el objetivo, siempre que el poder mágico sea mayor que el del oponente, el ganador puede ganar y el perdedor se convertirá directamente en un títere que puede ser comandado y controlado a voluntad. Por cierto, para los guerreros que no practican magia, es un ataque especial. Cualquiera que sea alcanzado por él, excepto los magos, fracasará directamente y se convertirá en una marioneta. Por supuesto, algunas personas con fuerza de voluntad podrán resistir por un corto tiempo, pero eso es solo por un momento. Si bien esta magia es poderosa, también debe tener limitaciones. Esa es su absoluta justicia. Al lanzador no se le concederá ningún privilegio especial. En esta competición de magia, es seguro que el perdedor se convertirá en el títere del ganador, incluso si eres el lanzador. Mientras pierdas contra tu oponente, te convertirás en su marioneta. Y esta magia de obediencia es exactamente la magia que Aura ha pasado toda su vida estudiando. Ella aprovechó su condición de demonio y acumuló mucho poder mágico a lo largo de los años, que alcanzó un nivel aterrador.
Entre los humanos, a excepción de los elfos, nadie podía competir con Aura. Debido a esto, tiene muchos guerreros poderosos bajo su mando, pero debido a su personalidad tímida y cautelosa, se ha encontrado con individuos que confiaron en su fuerza de voluntad para avanzar y casi acabaron con su vida. A partir de entonces, optó por cortar las cabezas de todas las personas que dominaba para eliminar esta posibilidad, pero al mismo tiempo, también destruyó las artes marciales de esos hombres fuertes. Cabe mencionar aquí que, gracias a la interferencia de Shul, la ciudad natal de Fridian no fue destruida y los elfos de la tierra de los elfos aún viven allí en paz, aislados del mundo. Ahora, ¡qué fuerte! El futuro de Aura, que solía ser próspero, ha sido arruinado en manos de Shul. Mirando a Aura que se había convertido en su esclava frente a él, las propias instrucciones de Shur llegaron de repente a su cerebro. Ordenar a Aura que obtenga toda la información que sabe sobre sus compañeros demonios. Bueno, parece que Shul ya ha extendido su mano a los demonios en el futuro lejano. Por supuesto, el clon inmediatamente comenzó a actuar de acuerdo con las instrucciones. Maestro, ¿no estás herido? Taxon corrió inmediatamente hacia Shiver, se agachó y revisó cuidadosamente todo el cuerpo de Shiver. Por el momento, Shiver no parecía tener ningún daño. La mirada preocupada en su rostro era genuina, e incluso sus movimientos corporales y su tono no parecían falsos en absoluto. La otra persona estaba realmente preocupada por él. Pero esto dejó a Shiver aún más sin palabras. Este discípulo, que ha estado conmigo durante muchos años, en realidad todavía se preocupa por mi forma de pensar. Según los registros de Shiver, le había explicado y admitido a Taxen innumerables veces que no sería lastimado y que no había ninguna existencia en este mundo que pudiera lastimarlo. Refutación Tucson, los registros muestran que te he explicado esto 1357 veces. Ah, claro que lo recuerdo. Nadie puede hacerte daño, ¿verdad? ¿Por qué siempre pareces preocupado? Se puede ver que el hermano Tucson se preocupa mucho por ti. Volame también se acercó y dijo algo casualmente. Por supuesto. Todo lo relacionado con el profesor es muy importante para mí. Aunque sé que no pasará nada, no puedo evitar preocuparme. También estás preocupado por el profesor, ¿verdad? No. ¿Oh, no lo harás? Por supuesto. Después de todo, creo que la hermana Shiver estará bien. Al ver la mirada en el rostro del otro lado que la miraba como una traidora, la sonrisa de Volame no cambió. En cuanto a si estaba preocupada por Shur o no, nadie lo sabía. ¿En serio? Destruiste el castillo del rey demonio. Sentada en la plataforma alta, Celia terminó de leer el contenido del registrador de viaje entregado por Shiver. Mientras satisfacía su curiosidad sobre el viaje de Shiver, también adquirió una nueva comprensión de Shiver. Ella había visto esas alas antes. Fue la primera y única vez que peleó con Shul. Aunque había efectos similares en la magia, no eran exactamente iguales a los de Shul. Pero ella nunca había experimentado el poder de esas alas. Ahora, a través de la imagen en el dispositivo, Celia inmediatamente comenzó a analizar, pero después de unos segundos, se dio por vencida. La razón es sencilla. Esas alas también pertenecen a la categoría de habilidades especiales de Shur, que simplemente están más allá de la capacidad de Celia para analizarlas. Sin embargo, si quiere copiar una magia similar, todavía es posible. Pero comparado con esto, Celia tenía más curiosidad por el círculo mágico del demonio Shurat, la magia que podía enviar a la gente al futuro, porque estaba marcado aquí en el vídeo de Shul. ¿Esa magia realmente puede enviar gente al futuro? Después de derrotar al rey demonio, Shul y su tripulación regresaron a Celia. No había ninguna razón especial, pero ella simplemente cumplió su promesa y le contó a Celia su experiencia de este viaje. Confirmarlo he confirmado. Bueno, ¿cómo puedes demostrarlo? ¿En serio? Así que así lo demostraste. La misma escena, la misma posición, la misma perspectiva, la única diferencia es que están Shiul y los discípulos de Celia que están en guardia contra Shiul. Shiver ni siquiera miró a ese grupo de personas y siguió mirando a Celia en el escenario todo el tiempo. Respuesta a la respuesta, la máquina de comando ha respondido, esta máquina no responderá. Después de que Shul controló a Aura y emitió la orden, inmediatamente abrió un túnel espacial directamente a Celia de acuerdo con el arreglo dado por el cuerpo principal. 2. Este es el motivo de la imagen de ahora. Ante el extraño que apareció repentinamente en la habitación, todos los presentes, excepto Celia, se prepararon inmediatamente para luchar contra el enemigo.
Solo Celia observaba con interés la figura familiar que salía de ese pasaje familiar. Celia se emocionó al principio porque pensó que era ella misma, pero después de mirar más de cerca, descubrió que la persona que llegó no era la persona que ella pensaba, o en otras palabras, no era ella misma. Oh, ¿por qué no vienes en persona? Interrogación de cierre. Shiwer inclinó la cabeza confundido. Ah, lo olvidé, jajaja, lo siento, lo siento. Cuando Celia hablaba con Shiwer, los discípulos que la rodeaban tenían expresiones diferentes. Hacía tiempo que no veían a Celia tan emocionada. Señora Celia, ¿quién es esta? Un hombre que parecía un anciano se acercó a Celia y le preguntó confundido. ¿Quién carajo es esta persona que podría hacer que Lady Celia lo trate como amigo? ¿No sería de mala educación para mí y para los demás estar alerta? Sin embargo, fue capaz de suprimir el poder mágico hasta el punto en que no se podía sentir ningún rastro de él. Este visitante desconocido también era un mago increíblemente poderoso. No creía que el túnel espacial de la otra parte no fuera mágico y, por lo que dijo, la otra parte no era la persona real, sino solo un clon. Otros tenían ideas similares. Celia miró a los demás y pudo ver la condición de todos. Está bien, salgan todos primero. Quiero hablar con ella a solas un rato. Pero esto, bueno, ¿alguna objeción? Los ojos de Celia se volvieron hacia la persona que hablaba, provocando que ésta bajara la cabeza por un momento y se guardara lo que quería decir. Lo entenderás a su debido tiempo. Entonces seguiré adelante. El anciano tomó la iniciativa. Él fue la primera persona en salir de la habitación, seguida por otros. Shiwer también registró los datos personales de estas personas uno por uno. Acababa de escanear a todas las personas presentes. Está bien, la gente irrelevante se ha ido, hablemos del tema entre nosotros. Sospechoso, no hay necesidad de exonerar a los forasteros en este asunto. Por supuesto, además de la cita, ¿hizo algún otro arreglo para usted? Definitivamente se trata de magia. Oh, no lo soporto. No esperaba que ya estuviera pensando en mí. Celia inconscientemente levantó la cabeza, recordando lo que sucedió hace 1000 años, con una expresión de impotencia en su rostro. Entonces, de repente, las comisuras de su boca se curvaron. Por supuesto, puedes grabar lo que quieras en la biblioteca. Recibido para permiso. Espera, pero estos tienen requisitos previos. Tienes que hacerme un favor. Shiwer se detuvo, se dio la vuelta y le hizo a Celia el mismo gesto que acababa de hacer, inclinando la cabeza con duda. La cláusula de duda no menciona esto. No te preocupes, no será mucha molestia. Será fácil para ti. Mirando la sonrisa de Celia, según la base de datos de Shiwer, cuando la otra parte mostró este tipo de sonrisa, debe haber tenido algunas ideas que encontró muy interesantes. Pregunta: ¿qué es? Reemplazar al examinador para la ronda final.